partido en el Chaco Paraguay. Muy bien, señoras y señores, esto es lo que tiene que ver, Víctor, la famosa protesta. ¿Hasta cuándo va esto, Víctor? ¿Hasta cuándo va esto? Y hasta que se solucione el tema del ascenso. Ayer tiraba a modo de advertencia a Robert Harrison que no se pueden exceder más de un minuto o si no se le pueden aplicar sanciones. Hoy ya fue cortito, 15 segundos nada más y a partir de ahora a jugar en serio. Muy bien, señoras y señores, ya juegan Ameliano Libertad. Monumental. Relata Diego Iván. Y la pelota sobre punta derecha, sale en esa zona el equipo de Libertad. Juega la pelota Caballero, dejando cortita sobre mitad de terreno. Pelota en esa zona para Diego Viera. Y este movió, juega para Piri. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y mucho más. Pechugón, a todos les gusta. Chiparrica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguinos en redes sociales, comunicate al 0981 319705. Chiparrica, definitivamente la mejor chipa del país. La pelota sobre media cancha, sale Viera, recupera la pelota para el equipo liberteño. Baja la pelota, el balón por el fondo, va saliendo Morínigo. Abre este bajó de zurda, entregó la pelota cortita para Viera. Levanta la cabeza, botín derecho. Juega bien por mitad del terreno, zona media la marca. Sale Torales, hay peligro para Emiliano. Torales pone bien para el Piru, qué buena acción. A ver, está el primero, Torales está. A ver, amagó, le pegó, tiró el rebote. La pelota va a un costado del campo de juego, Víctor. Cuando te falta confianza, vos mismo te generás el problema. Increíble la salida de Libertad. Con qué displicencia tocaron en la mitad de la cancha. Atento a Emiliano para recuperar. Y se demoró un segundo de más Richard Torales. No pudo acomodar bien la pelota con el pie derecho. Ahí le quedó el balón hacia atrás. Y no pudo disparar de manera cómoda, porque si no estaríamos hablando antes de llegar al segundo minuto de que Emiliano está en ventaja. Increíble, otro partido en el cual el Gumarelo arranca a dormir. Señoras y señores, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar el Piro Contreras, tiro de esquina. A ver, corresponde al equipo de Emiliano. A ver, pelotazo por arriba, el cabezazo. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! El Sportivo Ameliano, el cabezazo y aparece Patiño. Patiño con golpe de cabeza, pero qué rápido. Al minuto 2 de la etapa inicial, el centro, el tiro de esquina y aparece Juan Patiño. Después de mucho tiempo, vuelve a marcar un gol, pero en esta vez con la camiseta de la vía azulada. El cabezazo y hay que ver si es gol en contra o no, ¿eh? No es Patiño, definitivamente es Patiño. Tremendo el cabezazo de Juan. ¿Sabe cómo está la cosa? Ameliano, pero qué rápido. Ameliano le gana Libertad por 1-0. Apareció Juan Patiño, no pudo en la primera Richard Torales, quedó una segunda oportunidad. El golpe de cabeza, ganó por elevación, se impuso a la marca del rival y dormido Libertad, decíamos. 2 minutos es la prueba de que el Gumarelo necesita urgente un despertador. No le importa nada de eso a Emiliano, lastima a Patiño y ya pasa al frente rápidamente el equipo que hoy está de visitante en Villa Añas. Momento del gol. 2 minutos, primera etapa. Emiliano gana el partido por 1-0. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota alegra de Cristóforo, pelota Solano por arriba. Golpe de cabeza, pelota sobre la izquierda. A ver, tiene, baja, Jiménez va por el piso. A ver qué dice el juez. No pasó nada. Y será saque de costado para Libertad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja, con el pacto de confianza. Irigeo, nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, próbalo ya. Pasata Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. A alguna persona se les escapó el gol, Diego. Algunos llegando recién, se están acomodando en Villa Ayes y ya 1-0 Ameliano, mucho trabajo por hacer para Libertad y hay que ver desde el factor anímico, desde lo mental, porque se nota que es un equipo que perdió totalmente la confianza y encima se encuentra con prácticamente el pitazo inicial del partido y ya 1-0 abajo. Sí, señor, la pelota sobre punta derecha, recordando que Nacional le ganó a General Caballero por 1-0. Disfruta Lactolanda, Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Juega la pelota Cristóforo, señoras y señores, repito, gana Emiliano por 1-0. Mañana prosigue la fecha con Tacuarizo la América, el partido va a arrancar sin
5:30 de la tarde. Después se viene Trinidense con 2 de mayo. Ese partido para las 8 de la noche. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya vira Caricia. El nuevo Caricia 2 litros indica Diego Iván. La visita Emiliano gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. El gol lo hizo Juan Patiño para Emiliano. De momento, Libertad va acumulando 5 derrotas consecutivas. Su último triunfo domingo 22 de septiembre, fecha número 12, cuando en Villa Ayes se le ganó 1-0 a Tacuarembó. El domingo el Superclásico Olimpia 0-0 Olimpia, 5:30 de la tarde. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloja todo. Silicona y shampoo, Bistoni, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Saque de costado, punta derecha, el encargado es el jugador de Emiliano. Estamos hablando en esa zona de Julio González. Será saque de costado para la visita. Decidí Bienestar y Certeza, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Por cada crédito que hagas, participa del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y mucho Se mete más. esperame Juancito, va Torales tiene por el cuerpo Torales, pide la pelota, el Piru la marca, en esa zona tiene Jiménez. A ver, no llega, sí llega Franco. Franco juega esa pelota para Caballeros, sí Juan. Por cada crédito que hagas, participa del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y mucho más. Bases y condiciones en comecipar.com.py. La pelota larga sobre punta derecha, se mete en esa zona. Avanza Marcelo Fernández, tiene para Libertad. Domina pegadita el tiro de esquina. Marcelo pone la pelota sobre punta derecha. Está dejando para Pires, levantó la cabeza. Botín derecho juega para Lucas. Le puede pegar, se aproxima al área. Lucas pierde el balón. Va buscando el Piro. Levanta de sur la pelota por elevación, no pasa nada. Viene bajando suavecitamente esa pelota Morínigo, el portero de Libertad. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. El próximo lunes se cierra la fecha con Guaraní Sportivo Luqueño. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues supe Quitadol. Y la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Creo que ni ellos se lo habrán imaginado, pero Emiliano de entrada se encuentra con un escenario ideal. Porque Libertad va a tener que comenzar a apretar con este ritmo que tiene, ritmo cansino, lento, hasta previsible. Es difícil que pueda causar daño a la defensa de Emiliano. En algún momento, recién vamos por 7 del primer tiempo, pero va a tener que apretar, va a tener que hacer un poquito más. Y ahí es donde Emiliano es especialista para encontrar los espacios y tratar de lastimar de contragolpe. Lo bueno es que ya sabemos que no nos vamos a ir con el 0-0, Diego. De entrada ya aseguramos esa cuestión. Esperamos que los goles puedan ser seguidos a partir de ahora con este panorama que cambió apenas al minuto 2 con el tanto de Juan Patiño. La pelota por media cancha tiene Torales, va buscando esa pelota, Torales juega, sale para Emiliano. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja, con el efecto de confianza. INGO, nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, próbalo ya. Pásate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. Luego de mucho tiempo volvió a convertir Juan Patiño, la última vez el 27 de octubre, casi 2 años del 2022. El segundo para Cerro en el triunfo 2-1 de General Caballero. Por eso decía Gerardo, ¿cuándo fue lo último de Juan Patiño? El 27 de octubre, casi 2 años, en el 2022. El segundo para Cerro en el 2-1 de General Caballero. Sí, señor, pelota, zona derecha, sale el equipo de Libertad. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DPH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La pelota al medio tiene Torales, marca, va por el piso, recupera la pelota, Caballero juega para Libertad, deja la pelota para Lucas Arabria. Este juega por el medio, mueve la salida. La tiene bien la pelota de Diego. Levanta la cabeza, juega para Lucas, avanza Libertad. Está tocando en territorio de Emiliano. Jiménez puso bien, buscando la pelota para Iván Franco. El rebote pertenece a Marcelo Fernández. Viene buscando a Marcelo, levantó, tiró. La pelota larga sobre punta derecha. Está dejando para Piris, domina, levanta la cabeza Piris. A ver qué hace con ese balón. Piris baja, juega para Caballero. En Cantabria S.A. Cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde
desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas de $299 más info en nissan.com.py. Tiro de portería, pertenece a Emiliano Nacional, le ganó 1-0, General suma 30 puntos, se pone a 3 de Olimpia el tricolor. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. PSP, detalles que iluminan tu vida, con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. La vía azulada gana el Repollero por 1-0. Y su seguro, Chaco. Con Cojito Casal, con Ricardo F. La victoria de la Academia 1-0 frente al equipo rojo mallorquino. Con este triunfo, Parcela Emiliano se va metiendo poco a poco en la parte alta de la tabla. Llega a 27 puntos e iguala a Cerro Porteño. La pelota dentro del área, se mete bien Torales con esa pelota juega. Está sobre punta derecha, amaga. A ver qué hace con ese balón. La marca de Jiménez, gana Jiménez, tiene el 4. Levantó, tiró pelota a un costado, se le va la pelota, no se fue. Insiste Franco. A ver, domina, ahora sí se va la pelota. Saque de costado porteriza Emiliano. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. No había identificado en ese momento quién perdió la pelota para el primer ataque que tuvo Emiliano antes de los 30 segundos. Ahora noto por el posicionamiento fue Rubén Lescano, el que dio un pase simple hacia el medio, que en realidad se complicó más de la cuenta porque él buscaba a Ernesto Caballero, pero la pelota le queda corta. Ahí se da el robo de balón, la jugada de Richard Torales termina en córner y del tiro de esquina el gol de Patiño. Y sí, la verdad que Almirada Libertad camina, va al trotecito a la disputa de la pelota, o sea, no hay un esfuerzo. Es cierto, van 11 minutos, parecemos muy exigentes, pero de un equipo con los nombres que tiene el Gumarelo esperamos otra cosa, y hasta aquí poco y nada se está observando, y Ameliano lo gana bien. Dentro de todo no ha generado demasiadas chances, pero ya está con el 1-0 a su favor. La pelota por media cancha sale, a ver, la tiene Lucas Anabra, juega para Libertad, pelota media cancha. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Nacional le ganó a General por 1-0. Mañana 5:30 de la tarde en Conmebol ex General Díaz, Atacuero Sudamérica, duelo clave por el descenso. Pitará Mario Díaz de Vivar y en el bar Ulises Mereles. Ahí estaremos con Francisco López para ese partido entre Tacuarí y Sudamérica. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. El balón por el medio, a ver la juega. Tienen esa pelota, Lucas pone bien para Franco, avanza Libertad, Franco movió, dejó para Marcelo, le puede pegarle a su globo, juega bien a Franco, la pelota de Cristóforo Víctor Villalba. Fue un buen intento, no llegó el pase a destino porque se interpuso Julio González en la carrera de Iván Franco, pero al menos amaga con reaccionar Libertad. Comenzará seguramente a pesar más el trabajo de Iván Franco, de Marcelo Fernández en campo rival. Recién antes de esta jugada que relataba Diego hubo un cambio de frente terrible de Ernesto Caballero, salió hacia el costado, no la pudo dominar Néstor Jiménez dentro del campo. Vamos a ver también qué postura asume a partir de ahora Ameliano, porque ya se encuentra 1-0 arriba, si es que sigue intentando atacar, se repliega un poquito más y trata de cederle el balón a partir de ahora a Libertad. A ver, 100 personas, 200 personas máximo, Víctor, en este escenario. Y ¿verdad? máximo Por ahí, 200 personas. Sí, personas. máximo 200. ¿Cómo te gusta Villalle, Víctor? Sí, sí, la cancha es linda, bastante coqueta, y es un escenario que el año que viene vamos a usar mucho, Diego. Vamos a seguir visitando porque con la carencia de estadios, canchas que van a ser remodeladas, es probable que el fútbol de vuelta vaya hacia el Chaco paraguayo en el 2025. Es así, señoras y señores, tiro libre para Ameliano. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Le va a pegar a esa pelota, el Piro Contreras aproxima al área, Patiño que hizo el gol para la vía azulada, le pegó, pelotazo al área, arriba, golpe de cabeza, va el rechazo, viene bajando.
jugando esa pelota. Bel Paredes le pegó el balón por remedio. A ver, tiene, juega Franco. Franco tiene para Libertad. Domina Iván. Se mete por la media cancha. Vuelve a ganar. Va al trotecito. Falta, no. El árbitro limpio Colmán ahora sí pitó la falta. Tiro libre. La primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata Empeños. Contactos al 0981-950-900. Y La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. El domingo se juega el Superclásico. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Mega descuentos en Punto Farma hoy viernes. Hasta el 60% en productos seleccionados. Con Personal Pay 10% adicional en tus compras. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Coronel con la pelota. Coronel juega esa pelota dejando para el Piro. Marcamos el tiempo, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya Pira acaricia el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. Ameliano gana Libertad por 1-0. Y su seguro, Chaco. La pelota se fue a un costado, será lateral, punta derecha, pertenece al Repollero. No más cortes de energía, ahorra produciendo la tuya limpia y segura. Con paneles solares de energía alternativa, redes energiaalternativa.py. Víctor. Un gran saludo a Edgar Denis, atento, Araña Denis, a nuestra transmisión. Le esperamos mañana, va a estar por aquí al mediodía. Araña Denis, entrenador ascendido con Deportivo Capiatá a la división intermedia. Ah, los sábados está en la mesa. Sí, mañana está convocado Araña. Muy bien, Araña Denis. A Sí, veces, señor. a veces parece que autoconvocatoria, pero siempre está presente Araña. Mañana te esperamos por acá, Edgar. Gracias por la sintonía. Muy bien, la pelota al medio, sale el equipo de Libertad, punta derecha. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a Cerámica Le Itagua. pegó a Marcelo dentro del área. Gol, 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 gol. Gol. Sí, Libertad, Marcelo. Marcelo Fernández, fuerte disparo. La pelota dentro del área, como vino le pega. Esa pelota fue al poste izquierdo del arquero Cristóforo. Fuerte remate, fuerte remate ganando la raya. Caballero mandó el centro. El rebote le queda como vino, repito, al poste izquierdo. Inatajable para Cristóforo. Y llega el empate el Gumarelo. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad 1, Ameliano 1. Monumental. Por más dormidos que parezcan, a esta clase de equipos no podés otorgarle ni un centímetro de espacio. Y el error aquí de Tomás Gutiérrez, que dejó corto el despeje y le da una segunda oportunidad a Marcelo Fernández. Bien perfilado Marcelo Fernández, acomodó la pelota donde era imposible para Cristóforo y sin hacer mucho lo empata a Libertad. Se va a lamentar a Ameliano porque parecía que dentro de todo tenía el partido controlado y ahora está todo igual en Villa Ayes. Momento del gol. 16 minutos, primera etapa. Yo no entiendo, Víctor, vos que sos comentarista también. Cuando Libertad quiere, a ver lo que yo creo, es la sensación que yo tengo. Cuando Libertad quiere jugar a la pelota, lo hace bastante bien. Sí, conste que esta jugada no es que nace de una sucesión de pases o una velocidad vertiginosa de Libertad. Se da la situación que encuentra abierto a Ernesto Caballero por derecha, mete el centro y me parece que la clave está en el mal despeje de Gutiérrez porque el centro quedó corto, no había ningún jugador de Libertad en esa zona, quita mal el venezolano nacionalizado colombiano y a partir de ahí lo de Fernández. Pero coincido contigo en que a esta clase de equipos vos no podés parpadear ante ellos porque por más mal que vengan, tienen esta oportunidad y no te van a perdonar. Y ahora Ameliano, que dentro de todo lo estaba haciendo mejor que Libertad, igual el partido está empatado. Sí está lindo, Diego, que en 18 minutos ya tenemos 2 goles y que tiene pinta que el partido está impredecible. Yo te digo algo. Para mí este partido gana Libertad, es lo que yo creo. Le falta muchos minutos, pero yo creo que Libertad se queda. Es por lo que veo, por lo que está demostrando. Ahora, como está bien lo que dijo Gustavito, o vos, Víctor, por momentos camina, pero cuando quiere jugar al fútbol, cuando quiere juega Libertad. Y Eso es lo que aparte tiene. con los nombres que tienen, le Claro. saca una diferencia a Ameliano. O sea, hablar de jugadores que estén en un buen nivel, caso de Iván Franco, Marcelo Fernández, que aceleren, Sanabria, Lescano, siempre le da una ventaja a equipos como Libertad ante Ameliano. Coste, vos sabés, Diego, que lo iba a decir y justo llegó el gol de Marcelo Fernández. A mí me da la sensación que en el partido, si Ameliano apretaba un poquito más, podía dar el segundo golpe. Ahora tendrá que reestructurar la historia porque se encuentra de vuelta con la paridad, está 1-1, tiene que volver a trabajar el partido de una manera distinta para tratar de llegar al segundo tanto. Nosotros festejamos de nuestro lado porque el partido está agradable y es
impredecible lo que pueda pasar. El que apriete más va a ir teniendo cada vez más chances porque se nota que ninguna de las dos defensas garantizan una estabilidad, ni la de Libertad ni la de Amelia. Cerquita a los 20 en la primera parte. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El partido está 1-1. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja, con el pacto de confianza en Geo. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasata salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. Libertad Emiliano 1-1. Y su seguro, Chaco. La pelota para Zamudio, no pasó nada, pelota al medio, tiene Lucas Sanabria, pelota para Lucas, domina sobre mitad de terreno, pone la pelota para Roque, está corriendo, se manda arriba Roque pone bien para Franco, cuidado con esta, la tira Iván, domina, se va por el medio, busca la diagonal, levantó el centro, pelota, el rebote corto, insiste, se manda arriba, marca, Gutiérrez va por el piso, dejó la pelota para Paredes, conecta, pelotazo, sonado para el fondo, se mete Zamudio, llegó primero Viera, el golpe de cabeza, marca, pelota al medio, insiste, recupera Torales, juega, levantó la cabeza, botín derecho, deja la pelota por media cancha, toca la pelota, la ve azulada. Mañana 20 horas, fecha 17, Triniense local ante el 2 de mañana, Martín Torres, pitará Derris López y en el bar Juan López. El Piru levantó, jugó Gutiérrez, baja de cabeza, pelota al medio, sale Libertad, pelota a mitad de terreno y es para Meliano. El balón al medio, zona media. A ver, la tiene, juega Paredes, baja bien el balón, dejando cortita para Saracho y este pone arriba, se va a equivocar. El balón por el medio, tiene Amaga, va por el medio Lucas, ahí fue Lescano, finalmente ahora sí para Lucas. Este movió a mitad del terreno, juega la pelota Libertad. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios, acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. A ver, Lucas movió, dejó cortita la pelota para Lejano, levanta, juega sobre punta derecha, está dejando bien para Pires, levantó la cabeza Iván, y está marcando en esa zona nombre de Abeliano. Pires va con la pelota, juega sobre punta derecha, movió para Viera, otra vez por media cancha, dejando para Caballero soltando, punta zurda, toca, mueve la pelota del Valle, el juvenil zaguero, otra vez para Caballero, toca la pelota el Bumarelo. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía, especial contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay, encontrarás en Chacomar. Perdón, Juancito, la marca del zaguero de Abeliano, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Libertad. Midi, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britannica. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. La pelota sobre punta derecha, a ver, avanza, Pires levantó, pelota al cabezazo, el rebote le queda a Zamudio, sale para Meliano. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef de carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef de sponsor oficial de la albirroja. El partido se mantiene 1-1. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa a solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Ve Flores. Comienza a tener mayor presencia en campo rival Libertad y lógicamente con el empate subió la autoestima del equipo Bumarelo. Va a comenzar a apretar por el sector derecho con Iván Franco, se tiró a la izquierda Marcelo Fernández y más en una postura de tratar de contragolpear a Meliano en este tramo del juego. Sí, señor, pelota para el fondo, tiro de portería para Libertad. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en Lambaré sucursal 21, Cacique Lambaré esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con soluciones, generadores eléctricos y electrobombas para la casa o industria y limpieza del hogar. Comunicate al 021-518-03000 Comagro, solución, tecnología y respaldo. Vamos hasta el fútbol italiano porque Torino de local se impuso al Como por el marcador de 1-0 en el equipo local. Antonio Tony Sanabria titular y cambiado a los 64. El partido se mantiene 1-1. En Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. Llegó la feria
Isuzu País. Hasta el 31 de octubre visita cualquiera de nuestras sucursales y llévate tu Isuzu. No pierdas esta oportunidad única. Representa Automotor. La pelota para el fondo, sale del Valle, juega esa pelota, dejando bien sobre mitad de terreno, pelota zona media. A ver, sale, viene con esa pelota para Libertad, jugando bien en punta derecha. A ver, la tiene pegadita en la araña, recupera Piri. Piri va con ese balón, juega otra vez al medio. La deposita para Caballero, Caballero tiene. Están tocando en territorio de Ameliano, juega para Del Valle, amaga. Se mete el juvenil, el zaguero, juega bien pelota de primera. A ver, Libertad, Lescano le va a pegar, cuidado que le va a pegar. Lescano mandó el centro, golpe de cabeza defensivo. La pelota le queda al Piro, jugando sobre punta derecha para Julio González. Levantó, movió para Torales, viene buscando Richard. A ver, por el cuerpo gana Torales, Torales con la pelota, le roban el balón. La viene a buscar Franco. Franco movió para Lucas Sanabria, tiene Lucas. Movió de zurda, pone bien. La pelota por media cancha, Berra tiene bien, levante la cabeza, juega botín derecho. Juega bien la pelota por el medio. La pone Iván Franco, cuidado con el segundo, no la tiene Marcelo, vuelve a ganar. Fernández con la pelota. A ver, la tiene Marcelo, amaga, busca. A ver, movió, dejó, se mete dentro del área, cayó. ¿Qué pasó, Víctor? Y no pasó nada en esta. Marcelo Fernández quiso impresionar al árbitro. Fue mínimo el contacto de Julio González, que fue al cierre, y la pelota a los dominios de Cristóforo. Necesita conectarse un poquito más Rubén Lescano, es un jugador clave. Hasta aquí arrancó impreciso el partido. Recién intentó profundidad con Marcelo Fernández. No acomodó bien la pelota el delantero Gumarelo, o si no, la acción podía ser más peligrosa. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, el nuevo Caricia de 2 litros. Indica Diego Iván. En el estadio Facundo León Fossati, el partido está 1-1. Y su seguro, Chaco. Es decir, en el estadio Facundo me faltó la D. De León Fossati, 1-1 el partido Libertad Ameliano. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Piranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. El tricolor reganó a General por 1-0. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus grandes estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. El árbitro pita, limpio Colmán, será tiro de esquina, pertenece a Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se manda arriba Julio González, van los zagueros, también está Gutiérrez, tiro de esquina, le pega el Piro. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas. 23 de noviembre llega la final de la Conmebol Sudamericana, Asunción. Vamos a ver, le va a pegar el Piro, y si llega el segundo de Ameliano. A ver, de esa acción vino el primero de Juan Patiño. A ver, tiro de esquina, pelota parada. Le va a pegar el Piro. Indicaciones de Guerrero cerca al banderín. A ver, le pegó. Golpe de Purio, el arquero, pelota al medio. El rebote le queda a Saracho. A ver, gira con esa pelota. Es el jugador Bogado, Giovanni. Juega para Zamudio. Levantó el centro, pelota larga para Gutiérrez. Juega el 4. A ver, la tiene, paró, levantó la cabeza Gutiérrez. Levantó el centro. ¿Qué pasó con ese cabezazo, Víctor? Y al final le dio con el hombro y no con la cabeza. Por la forma que movió el cuerpo, parecía que la clavaba al ángulo. El jugador que saltó, Giovanni Bogado, al final pifió. Es finalmente Julio González Coronel, pero para subrayar que estaba solito en el medio de los centrales. Del Valle y Viera miraban otra ocasión en la cual Ameliano pudo lastimar. El partido se mantiene 1-1. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Para mañana 2 partidos, Tacuarí, Sudamérica, primer turno, segundo turno para Trinidense, 2 de mayo. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja, con el pacto de confianza NGO. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, próbalo ya. Pásate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. El domingo se juega el Superclásico. Arbitraje para la Copa Libertadores, semifinal vuelta el día martes, 21:30 horas, River local ante Mineiro Global, 3-0 para Ogalo, pitará el colombiano Wilmer Roldán y en el bar ecuatoriano Carlos Orbe. Juan Gabriel Benítez, el árbitro del bar, Carlos Paul Benítez para Olimpia Cerro. En Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barros LED, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Equipa tu casa este verano, heladera Midea 300 litros, antes 18 cuotas de 225.000, ahora 18 cuotas de 199.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py
Electroban, mejorando tu calidad de vida. El miércoles, Gerardo, Copa Paraguay juega Libertad frente a Sol. Sí, señor, así es. 17:30 horas el arranque de ese partido entre Libertad Sol de El América. partido de fondo Olimpia Nacional, ¿eh? A las 20 horas, Defensores del Chaco. ¿Qué partido, Víctor? Sí, los dos lindos partidos. Y ese es prácticamente el último objetivo de Libertad en el semestre. Dos en realidad, lo que decíamos en la introducción, acumulativo para entrar a Supercopa por ser campeón de la Apertura y campeón de Copa Paraguay. Defiende su título porque viene de salir campeón el año pasado y obviamente va a querer repetir y cerrar al menos con una sonrisa este segundo semestre del año. Ese tema acumulativo para Supercopa, para mí no. Si vos sos campeón de la Copa Paraguay, tenés que tener ya la Supercopa de forma automática. Es lo que yo creo. El campeón de Copa Paraguay claro, clasifica no, pero a la Supercopa. sí, está bien, pero vos jugás para ese torneo. Claro. La Supercopa, con el acumulativo. Con el en este caso, el Libertad. campeón con mayor cantidad de puntos. Por eso, a eso voy. Ese acumulativo, vos mencionaste recién a Libertad. Si vos sos campeón de Copa Paraguay, ¿para qué jugar la Supercopa? No. Paraguay, si ya sos campeón de Copa Paraguay, ¿se entiende? Claro, pero si sale campeón Libertad de Copa Paraguay, pero Olimpia gana el Clausura y suma más puntos que Libertad en el año, entonces Olimpia Libertad la Supercopa. Corresponde. Porque ahí Olimpia sería el campeón. Supercopa Paraguay. Claro. La Supercopa juegan el campeón Sí, de Copa pero- Paraguay ante el campeón de Apertura y Clausura que haya acumulado más puntos. A ver, cambio la pregunta. ¿Justifica jugar la Supercopa Paraguay? Y es un título más, un título oficial. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya verá, Caricia, el nuevo Caricia de 2 litros indica Diego Iván. Que el partido está 1-1. Y su seguro, Chaco. Simplemente para que no haya confusiones, Diego, explico cómo es el tema. El año pasado hubo mucho debate en torno a eso porque Libertad ganó la Apertura, Libertad ganó el Clausura y Libertad ganó la Copa Paraguay. Por eso le correspondía ya ser campeón de la Supercopa Paraguay. La forma fue un poquito argel porque en realidad primero se había comunicado que el partido sí o sí se iba a jugar contra el segundo del acumulativo en ese caso. Después no tenía razón de ser deportiva porque Libertad arrasó, campeón de Copa Paraguay. Pero este año va a haber un campeón distinto, por eso este año sí es probable que haya Supercopa Paraguay, porque si Olimpia gana el Clausura, es probable que tenga más puntos a fin de año que Libertad. Entonces Olimpia, campeón del Clausura, clasificaría a Supercopa Paraguay. Y si Libertad gana la Copa Paraguay, entonces clásico blanco y negro en ese caso. A ver, remata el arco, Cristóforo desvió esa pelota, Cristóforo desvía, será tiro de esquina. Ir al segundo, Libertad, el remate del escano Víctor Villalba. Y aquí estuvo cerca, justo lo que pedíamos, que tenga un poco más de claridad, un poco más de participación. Roque termina haciendo una asistencia casi por accidente, porque quiso bajar la pelota, no pudo dominar el control, le quedó largo, y ahí apareció la zurda del escano. Con el muslo, tapa Cristóforo, estuvo cerca del segundo Libertad. Tiro de esquina. Tupi, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota Iván Franco, tiro de esquina. Franco movió, dejó la pelota para Lucas Sanabria, pone para Jiménez, Jiménez otra vez para Iván, se mete, busca el área. A ver, colocó de zurda, se la saque de costado. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Igual pongo una variable que nos pondría en un escenario casi similar al del año pasado. Hoy Libertad está solo 2 puntos abajo de Olimpia en el acumulativo. Por ejemplo, al final Libertad termina superando a Olimpia en el acumulativo sin ser campeón porque ya no puede en el Clausura. Y Libertad gana otra vez la Copa Paraguay. Ahí otra vez estaríamos en el mismo problema del año pasado. Pero del otro lado, si Olimpia gana el Clausura y lo supera Libertad en el acumulativo, sí tiene que jugarse la Supercopa el año que viene y tiene que ser el primer partido oficial de la temporada 2025. Por eso te hacía la pregunta, por eso a mí me genera muchas dudas. Pelota para el fondo, sale Libertad. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are, materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio, Ferropares sea 43 años construyendo contigo. De todos modos, Libertad tiene un camino difícil todavía porque tiene que superar Sol, semifinales Luqueño. En la final podría caer Olimpia, Nacional o Guaraní, son las 3 opciones. O sea, hay todavía mucho por recorrer en ese sentido para que Libertad pueda defender su título. Igual
La Copa Paraguay parece que pasa a un segundo plano, pero te da clasificación a Copa Libertadores, te da la oportunidad de jugar por otro título como es la Supercopa. Muchas emociones todavía nos deparará esta temporada la Copa Paraguay. Sí, señor, pelota al fondo, será tiro libre finalmente para Meliano. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbatibles de Stock y Stock Express. Pre-Pizza Stock, la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate, sabores de aregua, 140 gramos, 1.300 guaraníes. Los imbatibles de Stock y Stock Express. Señoras y señores, el partido se mantiene 1-1. Viernes de descuentos reales por Call Center, hasta el 50% en todos los productos con cualquier medio de pago. 30% con tarjetas crédito universitaria. Las farmacias Catedral. Amamos cuidarte. La pelota al fondo sale Morínigo. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo. Con el respaldo de Chacomera Automotores. Planea tus vacaciones con Bancot. Préstamo personal a los 60 días. Pagas la primera cuota. Tasa del 16% hasta 4 años de plazo. Bancot crece desde la raíz. La pelota al medio de verla tiene el Piro Amagó. Va por el piso. Falta, pita limpio. Pito, falta limpio Colmán al piso. Piro, tiro libre para Meliano. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. A ver, señoras y señores, tiro libre para Meliano. En Shell, carga cualquier combustible por 100.000 más 45.000 guaraníes. Llevas un Ferrari coleccionable o más 95.000 guaraníes y llevas los modelos a Bluetooth. Shell, mejor por lejos. Ya estaremos marcando el tiempo con Juancito Tiro. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? ¿Quién es el que le pega? Abel es uno. El Abel zurdo. con zurda y con derecha. No El logré. Piro, Giovanni identificar. Bogado. No es No, Bogado. Giovanni, no es Bogado. ¿Quién es? A ver, Abel le pegó. ¡Epa! Desvió el arquero Víctor, tiro de esquina. Y buen remate de Abel Paredes con pierna zurda. La pelota justo cayó a la posición de Rodrigo Morínigo, que puso la mano fuerte como para quitarla al córner. Ahora nos damos cuenta que Contreras estaba perfilado con derecha. Eso ni nunca va a pasar porque él, su pierna hábil es la zurda. Así que nos engañó a todos, pero sabíamos que Abel Paredes iba a ser el que ejecutaría ese tiro libre. Tiro de esquina para Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué pasa con Alipio, Víctor? ¿Indicaciones? Advierte a Néstor Jiménez y a Julio González que estaban forcejeando mientras esperan la pelota parada. Muy bien. ¿Quién le pega a Zamudio? Zamudio. Muy bien, le va a pegar Zamudio. Tiro de esquina. Corresponde a Sportivo Meliano. El árbitro va a autorizar. Cerca del minuto 36. El partido está 1-1. Le pegó. Pelota arriba. Cabezazo de Roque. Marca la pelota. Roque juega. Pelota para Fernández. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 36 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, el nuevo Caricia de 2 litros indica Diego Iván. Libertad a Meliano, 1-1. Y su seguro, Chaco. El gol de Ameliano lo hizo Juan Patiño. Recordando semifinal, vuelta a Copa Sudamericana, el día miércoles 19 horas, Lanús ante Cruzeiro, pitará Juan Gabriel Benítez y en el bar, Derlis López. ¿Y el partido Racing Corinthians quién pita, Gerardo? Racing Corinthians lo pitará el chileno Felipe González y en el bar su compatriota Rodrigo Carvajal. El cilindro se llena, ¿eh? Sí. El cilindro Avellaneda. ¿Ya confía ahora Víctor en Racing? Con Víctor, te hago una pregunta. No, cualquier Víctor cosa Villalba. puede pasar en ese. Víctor Villalba. Yo vi solo segundo tiempo, te confieso, pero qué partidazo. Estaba ¿Quién? para ¿De cualquiera quién? ayer. Pero Racing con partidazo. Sí, sí, no, los dos, Corinthians también juega. Sí, pero no te Diego, convence Racing. ¿Se agranda Gerardo. Memphis en la vuelta? No, no sé. La Pelota por el medio arriba. Pelotazo para Roque, cuidado. Remata al arco. Fernández el rebote. Cristóforo era segundo. Víctor Villalba. Otra vez Roque generando una situación de peligro. Peina para Marcelo Fernández, que estaba a la altura de la media luna, le pega de primera. El remate le salió con cierta debilidad. Por eso estuvo atento Federico Cristóforo. Igual de los dos a esta altura del primer tiempo, el que parece más cerca de desnivelar es el Gumareno. Sí, señor. 1-1 la pelota al fondo. 1-1 el partido. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Auxilio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Esa última de Depay, ¿qué tal, Diego? Porque parecía que no estaba desaparecido en el partido. De repente, en la última jugada agarró responsabilidad, encaró y cerquita del travesaño. Sí, sí, sí. Casi un golazo. No, yo no discuto, es un gran jugador
jugador. Sí, es un jugadorazo. El holandés. Una clase. Sí. Gran jugador de fútbol, pero Racing tiene lo suyo. La pelota al medio, 1-1 el partido. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. Eligió nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Pásate a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. 1-1 el partido en Villalles. Nuevo Kia K3, cuotas de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota al medio tiene Franco, no podía, sale Saracho, juega para Meliano, pone la pelota para Abogado, tiene Giovanni, gira al 10. Está con esa pelota, levanta la cabeza, va por el medio. ¿Qué pelota le pone a Zamudio? Se metió Zamudio le pegó, el arquero da el rebote, Víctor. Qué bien ganó en velocidad Alejandro Zamudio, el pase preciso de Giovanni Bogado que había arrancado la jugada. El remate le salió forzado a Zamudio, lo tenía muy encima al central Santiago del Valle, casi de punta. Terminó ejecutando Zamudio, atento Rodrigo Morínigo, tampoco era un disparo que exigía mucha dificultad para el golero gumareño. Sí, señor, minuto 39. Alpecin sí, se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Se golpeó del Valle porque con el impulso del disparo, Zamudio hace el puntazo y su pierna cae casi a la altura del tobillo del Valle. Obviamente es una jugada accidental, pero con las taquillas lo lastimó Alejandro Zamudio al zaguero central juvenil del Valle. Cerquita en los 40. La Felax, que es Luctosa, es la solución para los casos de estreñimiento. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioethic Pharma. Créditos para autos 0 kilómetros de la Caja Mutual. Tasa desde el 10,5%, usados 16,5%. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya mira, Caricia, el nuevo Caricia de 2 litros. Indica Diego Iván. Libertad 1, Meliano 1. Y su seguro, Chaco. Mañana Tacuarizo, la América de fondo van a jugar Sportivo Trinidense 2 de mayo. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. El partido está 1-1, Juancito. Aprovecha en Bristol super ofertas en heladeras y congeladores sin entrega inicial. Congelador Midea 200 litros, 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pichugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y mucho más. Pichugón, a todos les gusta. La pelota al medio, remata el arco, desvía el arquero, desvió, no tocó Morínigo, el remate fue Bogado, creo que fue Giovanni, le pegó Víctor Villalba. Otro intento de Giovanni Bogado. A mí también me da la sensación en principio que desvió el arquero, pero en realidad cuando llegó más o menos la pelota a la altura de Morínigo dio un bote medio extraño la pelota y se abrió un poco más de la cuenta. Se anima Bogado tiene mucha categoría, tiene mucha calidad, recién hizo un pase al vacío excelente para Zamudio, ahora se animó, conducción, el disparo no le salió bien, pero comienza a acercarse también a Meliano, hace que el partido sea más agradable, esto de que Meliano se anime en campo arriba. La pelota Lara por arriba, pelotazo sonoro al fondo, va buscando Jiménez, mata con el pecho Jiménez soltó, movió, entregó, jugó, juega la pelota por media cancha para Del Valle, juega pelota para el fondo para Morínigo, sale lentamente el portero Libertad, bajando por mitad de terreno, zona media, a ver, jugando para Caballero, juega pelotazo largo al fondo, se mete Néstor Jiménez, ganó, pegadita el tiro de esquina, ganó Jiménez, roba la pelota, el hombre de Meliano, Julio González, pone por el Piro, va a levantar la pelota, levantó, tiró pelotazo largo al fondo, se mete Torales, corrió Richard, a ver, se manda arriba, pone el cuerpo, vuelve a ganar, insiste Torales, pelea Del Valle, la pelota cerquita del tiro de esquina, Juan. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ahora corresponde tiro de portería. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguiros en redes sociales, comunicate al 0981 31 9700
5 Chipa Rica. Definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. De a poquito termina la primera parte. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo poder de Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Hay golpe de cabeza, el rebote arriba, sale Lucas Zanabria, puso la pelota suavecita, pero va al rebote, se mete Zamudio, Pebrero, pelea la pelota Lucas. A ver, domina, juega, avanza para Libertad. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decidí bienestar y certeza. Exijín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Minuto 43. Este octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes. Escribinos al 021-248-8000. Redes sociales SPS Medicina Prepaga. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia, distribuye la Costa SRL. Nacional le ganó 1-0 General Caballero. Crystal House, expertos en la colocación de pinos templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria S.A. promoción de adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Repito, de a poquito termina la primera parte. Campeonato ecuatoriano, Independiente del Valle de visita le ganó 2-0 al Deportivo Cuenca. En el equipo ganador ingresó a los 87 el zaguero paraguayo ex Olimpia Luis Zárate. Minuto 44. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis 5 años o 100.000 kilómetros, cuotas de $299 más info en nissan.com.py. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Ya termina el partido. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia y un rico choripán con los chorizos parrilleros Upisa, probaste, ¿te gusta? La pelota sobre punta derecha, corrió Piri, levanta la cabeza, vuelve a ganar, se mete Ivana y peligro buscando el segundo, levanta el centro, tiró, no pudo Roque, el rebote, la pelota al medio, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 primera etapa, con sabor te contamos el marcador del partido, ya la caricia, el nuevo caricia de 2 litros indica Diego Iván. 1-1. Y su seguro Chaco. Ya se viene el comentario de Víctor Villalba, el comentario entre tiempo, pelota al fondo, uno más, en 1 minuto termina la primera parte. Con Casa empezó tu historia con base fuerte y duradera, cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es de la mejor calidad con Casa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris y Fertilizer Paraguay. La pelota al medio, verla tiene Zanabria, Lucas le pegó, Cristóforo, el rebote, Gutiérrez sale, ¿qué pasó, Víctor? Fue bueno el remate, tenía dirección, tenía violencia ese disparo. Me parece que fue el Escano el que finalmente ejecutó y abajo respondió Cristóforo en lo que pudo haber sido la última de Libertad en el primer tiempo. La pelota, la maga de Pires, levantó Iván, tiró, golpe de cabeza, ofensivo marcó Julio González, pelota media cancha, avanza Meliano. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa, avanza siempre con Kenton. Sale del Valle, juega bien, pelota para Jiménez, hasta acá dice Limpio Colmán, señoras y señores, se cierra la primera parte, Libertad Meliano, empatan 1-1. Monumental. Relatos Diego Iván. Quedamos con Víctor en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sin ser un partido sobresaliente, pero tuvo sus cosas interesantes, sus tramos agradables. Este juego en Villa Hayes entre Libertad y Ameliano. Le hizo bien al partido que se produzcan goles de entrada, porque eso cambia cualquier situación, eso despierta muchas veces energía en el equipo, principalmente el que se motiva, el que convierte, y el que está en desventaja rápidamente tiene que cambiar su dinámica. Por eso es que vimos dentro de todo un primer tiempo interesante entre Libertad y el Sportivo Ameliano. Antes de que comencemos a analizar el partido, antes de que comencemos a ver situaciones o falencias, ya estábamos con el marcador 1-0, porque Libertad pierde la pelota
rápidamente en mitad de cancha, un mal pase entregado por Rubén Lescano, roba el volante central Giovanni Bogado de Ameliano, empieza la jugada en profundidad, Richard Torales se acomoda mal, la pelota le queda atrás después del control y dispara exigido para encontrar el cruce de un central liberteño. El balón va directamente al córner y de ese tiro de esquina, cuando estábamos apenas llegando al minuto 2 de partido, la perfecta ejecución con pierna zurda de Alberto Contreras le permite a Juan Patiño elevarse, ganar ante la marca de su rival y prácticamente cabecear a placer buscando el palo contrario en el cual estaba parado el golero liberteño Rodrigo Morínigo. Parpadeamos en el partido y la primera acción que tuvimos, gol de Ameliano. Y hacemos rápidamente el repaso porque así lo narraba Diego Iván Rubín. Amanecer del partido, como se suele decir, y ya el Ameliano pasaba al frente, tanto convertido por el central Juan Patiño, 2 minutos de la primera fracción. Tiro Contreras, tiro de esquina. A ver, corresponde al equipo de Ameliano. Pelotazo por arriba, el cabezazo. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! El Sportivo Ameliano, el cabezazo y aparece Patiño. Patiño con golpe de cabeza, pero qué rápido. Al minuto 2 de la etapa inicial, el centro, el tiro de esquina y aparece Juan Patiño. Después de mucho tiempo, vuelve a marcar un gol, pero en esta vez con la camiseta de la B azulada. El cabezazo y hay que ver si hay gol en contra o no, ¿eh? No es Patiño, definitivamente es Patiño. Tremendo el cabezazo de Juan. ¿Sabe cómo está la cosa? Ameliano, pero qué rápido. Ameliano le gana Libertad por 1-0. Fútbol a lo grande. Para todo equipo es ideal estar a los 2 minutos 1-0, sin hacer mucho esfuerzo encima porque fue un robo de pelota, córner a partir de esa situación. En la sucesión, gol a favor para Juan Patiño. Necesitábamos que Libertad se despierte como para darle otra dinámica a este juego que estamos observando en Villalles. Tardó en pasar eso, o sea, no digo que pasaron muchos minutos, pero más o menos 10 minutos en los cuales describíamos que el Gumarelo nos daba la sensación de que caminaba, de que iba al trotecito, de que todavía no estaba metido plenamente en el partido. Sin mejorar demasiado, porque no es que imprimió un ritmo fuera de serie, el conjunto dirigido por Garnero, le alcanzó y le bastó como para llegar al empate con una conexión de toques que permite que Ernesto Caballero se suelte abierto al sector derecho, más o menos al costado del área donde empezaba el área del Sportivo Ameliano, mete el centro. No fue el mejor de los centros de Ernesto Caballero, pero el rechazo corto de Tomás Gutiérrez otorga una segunda oportunidad a Libertad. Y ahí estuvo atento y bien despierto Marcelo Fernández. Marcelo Fernández estaba corriendo en dirección al área chica, hace el paso para atrás y con ese paso para atrás, como la pelota ya le quedó mansita tras el despeje de Gutiérrez, solamente tenía que colocar la pelota al segundo palo. Buen gesto técnico, cara interna del botín derecho, la acomoda lejos del alcance de Federico Cristóforo. Y Libertad sin hacer mucho, porque no es que tuvo pelota tras pelota hacia el arco rival, se encuentra con esta situación. Llega al empate, 16 del primer tiempo, rápidamente solucionaba la cuestión, porque de encontrarse prácticamente desde el vestuario con el 1-0 en contra, aparecía a los 16 ya el empate rápidamente de Marcelo Fernández. Fernández, que fue uno de los más activos en el primer tiempo. Destacábamos lo de Roque bajando un par de pelotas. Marcelo Fernández fue el más movedizo entre los 3 de ataque. Dicho sea de paso, agrego el comentario de que necesita aparecer más Iván Franco, porque hasta aquí fue de lo más flojo en el Gumarelo en el primer tiempo del partido. Momento de repasar el relato de Diego Iván. Gol de Marcelo Fernández, 1-1 a los 16 de la etapa inicial. El tanto para el Gumarelo. Marcelo dentro del área. Gol, 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 gol. Gol. Sí, Libertad Marcelo. Marcelo Fernández, fuerte disparo. La pelota dentro del área, como vino le pega. Esa pelota fue al poste izquierdo del arquero Cristóforo. Fuerte remate, fuerte remate, ganando la raya. Caballero mandó el centro. El rebote le queda como vino, repito, al poste izquierdo. Inatajable para Cristóforo. Y llega el empate el Gumarelo. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad 1, Ameliano 1.
Y a partir de ahí el partido comenzó a crecer, porque Libertad se empezó a animar más, le generó motivación este tanto del empate, comenzó a participar más Lucas Sanabria, lo de Marcelo Fernández, que como destacábamos hace un ratito fue de lo más interesante de este primer tiempo. Sí noté o sí sentí que faltó que del lado Gumarelo pasen al ataque más los laterales. Iván Piris y Néstor Jiménez más cumplieron una tarea defensiva antes de que pasar permanentemente a mostrarse como opción para sus compañeros en tratar de generar situaciones por los costados. Y eso le redujo alguna chance a Libertad, porque dependía mucho en un momento de meter una pelota hacia el área para que Roque la baje y a partir de eso poder tener la chance de lastimar. Tuvo dos así, Roque en una con un control deficiente, pero que al mismo tiempo fue una asistencia para Lescano, zurdazo abajo, atajó Cristóforo, y otra en la cual de cabeza la bajó para Marcelo Fernández, y de vuelta vimos otra muy buena respuesta del arquero uruguayo Cristóforo para evitar la caída de su portería. En Ameliano no estuvo participativo Alberto Contreras, que cuando está encendido es de los jugadores que tienen mucha claridad y que le permiten tener cosas interesantes en ataque a su conjunto. Sí, en ese sentido Bogado fue el que mayor presencia marcó, porque Bogado últimamente se está adecuando a hacer la doble tarea, a marcar, a recuperar pelotas, y con la conducción, el traslado, el buen pie que tiene, le da pases como para poner de cara al gol o de cara a dar un último pase que pueda permitir una jugada importante a sus compañeros. Así en una robó, encaró y metió el pase al vacío para Alejandro Zamudio, que definió incómodo. Así en otra se animó con una conducción de por medio a rematar desde fuera del área para por lo menos hacer que se arroje Rodrigo Morínigo. No acertó los 3 palos porque la pelota se abrió más de la cuenta, pero por lo menos dio una sensación de que algún peligro podía tener hacia la portería rival. Lo noto a Emiliano con algunas dudas en el fondo de su saga, lo noto de la misma manera con algunas dudas a Libertad. Por eso es que la sensación general que se impone es que algo puede pasar en el partido. No hay un dominio marcado ni para Libertad ni para Emiliano, pero tampoco hay una seguridad que nos haga pensar que va a ser muy difícil batir alguna de las defensas. El partido promete algo más en el segundo tiempo, algo más va a pasar. Creo que o Libertad o Emiliano va a desnivelar, no tengo ninguna duda que se va a romper este empate para alguno de los dos en algún momento, por la tendencia que va marcando el partido y por lo que vamos observando a lo largo de este primer tiempo. Creo que si Garnero va a decidir algún cambio, el candidato es Iván Franco, no está haciendo un buen partido, y creo, como siempre, el comentario hasta es fácil. Cuando vemos un partido y el juvenil no la toca mucho, este fue el caso de Julio González Coronel, decimos que el cambio es cantado, y Bobadilla suele sostener los 10-15 minutos del segundo tiempo, pero me parece que si sigue así la historia, González Coronel será el primer modificado en la estructura del Sportivo Ameliano. Y quiero ver qué tenemos en las bancas, como para ver algo distinto en el segundo tiempo. En Libertad podría entrar Alejandro Silva, podría jugar como extremo en el lugar de Iván Franco, si así lo decide Daniel Garnero. Y para Ameliano, si quiere hacer 4-4-2 con 2 delanteros pesados, tiene Aldo en la banca a Cristiano Campos para hacer dupla y tener mayor presencia con Richard Torales al lado. O si no, Iván Valdés. Iván Valdés, que había tenido un arranque prometedor del Clausura, después se fue quedando, hoy ya perdió el puesto Iván Valdés, pero siempre está allí la opción latente de que pueda aportar algo bueno el exjugador de Tacuarí e Independiente Rivadavia de Mendoza. Alipio Colmán, correcto trabajo hasta aquí. No es un partido para complicarse mucho en el tema arbitral. No hubo pierna fuerte, no hubo muchas entradas, no hubo muchas faltas. Por eso es que no tenemos amarillas en el primer tiempo del partido. Veremos. Terminó siendo agradable, aceptable el espectáculo. Puede mejorar, pero no es aburrido. O sea, estamos en un término medio que nos esperanza a tener más emoción.
emociones en la segunda parte en la ciudad de Villa Hayes. Vamos hasta coordinación, tenemos 4 minutos hasta que inicie el segundo tiempo, así que vamos junto a Gerardo, junto a Juan Silva y ya volvemos con Diego Iván Rubín para esto que es 1-1 parcial entre Libertad y Ameliano. Adelante, Gerardo. Sí, señor, muchas gracias, Víctor. Para repasar la tabla de posiciones, a falta de varios partidos para que se cierre la jornada 17. Olimpia en lo más alto con 33, juega el domingo con Superclásico ante Cerro. Nacional ganó, llegó a 30, está a 3 del puntero Olimpia. Cerro 27, Ameliano con su empate parcial llega a 25 y da alcance a Guaraní y 2 de mayo. El Libertad 20, al igual que General Caballero. Luqueño 18, Trinidense 16, Acuere 12, último, Sol de América con 10. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Desde los viñedos de Álamos, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 099-4603-777. Vamos al repaso de la tabla acumulativa de puntos. Cerro 72, Olimpia 69, Libertad 68, Guaraní 56, al igual que 2 de mayo, Luqueño 53 y Nacional 52. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. En La Plata Empeños contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos en la casa de empeños con mayor cobertura del país. Y La Plata es justo lo que necesitas. En la tabla de promedios, los equipos más comprometidos son Sol de América 0,947 y Tacuer 1,047. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. General Caballero está bajando peligrosamente en cuanto a su promedio, 1,094 y de momento mantiene su ventaja frente a Tacuere, que está en zona roja. No así General Caballero y es de 7 puntos. Mega descuentos de Punto Farma hoy viernes hasta el 60% en productos seleccionados con Personal Pay, 10% adicional en tus compras. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ahorra con luces solares sin mantenimiento ni cableado, mayor iluminación sin pagar facturas. Llámanos al 021-222-767. Energía alternativa. La fecha 18 arrancará el sábado 2 de noviembre, 17:30 horas en Carendí, General Caballero ante Guaraní, y a continuación 20 horas en campo de la Conmebol, Luqueño ante Trinidense. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. El domingo 3 de noviembre en la prosecución de la fecha 18 a las 18 horas en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo ante Libertad, y 20:30 horas Defensores del Chaco. Ameliano va a recibir a Olimpia. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes. Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Baterías Barta, mayor fuerza de arranque y tecnología. Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Adelante, Diego Iván. Gracias, muy amable, Gerardo. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Víctor, cambian los equipos. Sí, en Ameliano ingresa camiseta 21 Elías Sarkis. Y me parece que se va Julio González Coronel. Lo que no entendí es por qué Coronel volvió con el equipo y ahora en el entretiempo está saliendo otra vez. Generalmente ya se suelen quedar en vestuarios, pero veo que fue a saludarle González Coronel a Sarkis. Y en Libertad se va Lucas Sanabria. Y el que ingresa es el número 13, Alejandro Silva. Repaso entonces, Silva por Sanabria y Sarkis por Julio González Coronel. Los cambios en el entretiempo. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto va a arrancar en su etapa final. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Británica. A ver, todo listo, señoras y señores. Va a autorizar a Lipio Colmán y va a arrancar en la etapa complementaria. El partido está igualado a 1. Ahora sí, cronometra, pone en 0 el juez. El árbitro va a autorizar y esto arranca, se demora, Juan. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Ahora sí arranca el segundo tiempo. Monumental.
Relata Diego Iván. Y la pelota por media cancha sale en esa zona Caballero. Caballero con esa pelota juega sobre mitad de terreno. Pelotazo largo para el fondo arriba sobre punta derecha. Corre, viene buscando Piri, sale para Libertad. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguiros en Instagram como Ve May Flores. Tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tranquilo, dice Alipio, tranquilo, se va a repetir tiro de esquina. En cada camino hay un Automóvil Supli, ahora también en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova, Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. A ver, le va a pegar a esa pelota Alejandro Silva de derecha. Está para pegarle Silva de izquierda, está lejano. Y el árbitro va a autorizar, será el segundo. Llegará el segundo liberteño. Vamos a ver, se defiende Sportiva Meliano. A ver, es Alejandro Silva. Le va a pegar Silva, le pegó. Pelota al cabezazo. Pelota a media cancha. Comagro cuenta con generadores eléctricos domésticos como industriales de las marcas Daewoo, Wasco, Hyundai y más. Seguidos en redes Comagro, solución, tecnología y respaldo. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Nacional le ganó 1-0 a General Caballero. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues Supe Quitadol. La salud tiene apellido. Flaming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Flaming, estilo campo, tu parrilla preferida. Aparentemente salió con otra decisión Libertad, por lo menos recién 2 minutos del segundo tiempo, pero desde la posesión, desde cómo intenta copar el campo rival, parece con otra convicción el equipo de Daniel Garnero, que imaginamos va a salir a buscar la victoria porque el empate prácticamente no cambia su panorama, es ganar para salir de esas 4 derrotas seguidas y uno está pensando profundamente, no tiene duda, en algún momento Libertad va a tener que ganar, porque no creo que un equipo de la talla del Bumarelo, con los nombres que tiene, termine el campeonato sin volver a triunfar con todos los partidos que restan. La pelota punta derecha se mete, Piri levantó el centro, golpe de cabeza muy forzado, sale en esa pelota, Zamudio juega para Abogado. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja con el pacto de confianza. Irgeo, nuevo ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya, pasar a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Vos sabés que esta no me pareció falta, Diego. Siente el brazo Giovanni Bogado, Ernesto Caballero, el típico brazo que se usa para la cobertura. Ya le ganó la posición Ernesto, se arrojó Bogado, pero lo que no entiendo es por qué no cobró al instante Alipio. Se tomó algunos segundos cuando la pelota se alejó al costado, ahí recién sancionó la falta. Sí, señor. Tiro libre para Meliano. Campeonato argentino, minuto 5 de la primera parte. Defensa y Justicia está empatando 0-0 ante River, que pone equipo totalmente alternativo pensando en el duelo del martes ante Minero. Está jugando Adam Barrero en River, suplente en defensa Rodrigo Bogarín. Muy bien, la pelota al medio, falta ahora, pita Lipio Colmán. Señoras y señores, pita falta, tiro libre para la Azulada. Avisale a tu vecino, comentale a tu jefe. Hasta el 31 de octubre es la Feria Isuzu País, con descuentos increíbles en T-Max y MUX. Contacta al 021-729-7878. Isuzu representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Qué pasa con Alipio, Víctor? Ahora cobró la falta con algún retraso porque pensó que Néstor Jiménez todavía tenía ventaja. Néstor Jiménez perdió en velocidad la pelota y retrocedió hasta una falta clara y me parece que merecía la amarilla a Patiño, lo cortó con todo. Alejandro Silva sí le pegó una patada a la altura del tobillo. Nada muy grave, pero podía sacar amarilla a Alipio Colmán. Cerquita de los 5. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Tiro libre para Libertad. Mañana prosigue la fecha con Tacuarizo, la América de fondo trinidense. 2 de mayo de Pedro Juan. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya mira, Caricia, el nuevo Caricia de 2 litros indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental.
Muy buena sintonía, Gerardo. Plataformas de Radio Monumental 1080 en X, Gerardo. Sí, señor, así es, a través de las redes sociales de Radio Monumental 1080 AM, así es, a través de la cuenta X y también, por supuesto, por YouTube, Diego. Sí, señor, es así. Dale, Juancito. Empieza la nueva cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas. 23 de noviembre llega la final de la Conmebol Sudamericana Asunción. En Elimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Elimar, lo que la fábrica no te dio. Ojalá esa final de la Sudamericana esté presente Racing. Bueno, me miran mis compañeros. 1-1 el partido en el Estadio León Fossati. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 La guaraníes. pelota para Roque, espérame, Juan Roque colocó al medio, Lescano cayó por el piso. ¿Qué pasó de todo, Víctor Villalba? Fue excesivamente generoso Roque porque a él ya le quedó la pelota como para definir e hizo un pase al medio para que la empuje Lescano, solo que el pase fue muy fuerte, por eso no pudo llegar a conectarla de lleno Rubén Lescano. El propio Lescano fue el que armó la jugada, encaró y se sacó de encima a 3 jugadores, no pudo definir y ahí es donde entra en participación Roque, que a mi criterio tenía que disparar al arco. Dio la posibilidad de pase y al final Libertad desperdició lo que podía hacer el segundo. Era el segundo, Víctor. Era el segundo, yo pensé que Roque remataba al arco. Para más Roque viene en racha, salvo el último partido que no metió, pero ahora viendo la repetición, lo tenía muy encima a Cristóforo, pero le faltó eso de ser egoísta que tienen los goleadores, porque a veces los delanteros igual con el arquero encima, en el espacio mínimo la terminan metiendo. Aquí hizo un pase de más Roque Santa Cruz. Sí, señor, pelota al fondo, sale Morinigo. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Auxilio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Capaz para alguien no tan acostumbrado a definir, el pase era lo más propicio, porque si va un volante central que no tiene muchos goles, sabe que es difícil que convierta, hace un pase, pero para Roque fue extraño. Es cierto, lo tenía cerca a Cristóforo, pero el delantero a veces se las ingenia para convertir, por eso pensé que Roque disparaba directamente a portería. Muy bien, pelota costado, lateral, zona defensiva para Meliano. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja, con el pacto de confianza y Ligeo. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, próbalo ya. Pásate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. El domingo se juega el superclásico del fútbol paraguayo, Olimpia 0-0 Olimpia, 5:30 de la tarde. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes. Regalo, baja la app de Ecopetrol y aplicale. Celular Xiaomi Redmi 3C, antes 15 cuotas de 143.000 guaraníes, ahora 15 cuotas de 119.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tus tarjetas de crédito de bancos afiliados. El Introban, mejorando tu calidad de vida. ¿Qué pasó, Víctor, acá? Y hubo un golpe en el rostro de Torales a Ernesto Caballero. Lo toca con el antebrazo. Máximo me parece a mí para amarilla. Cobró la falta el jugador del jugador de Ameliano. Y después Sarkis quería seguir con la pelota dominada. Y al final lo baja Alejandro Silva. Por eso discuten. Hubo un brazo en el rostro. Sí, hasta ahí falta para Libertad. Tiro libre para Libertad. Y probablemente sea amonestado el jugador de Ameliano, Richard Torales. Hay que ver también la famosa intensidad, Víctor. ¿Con qué intensidad fue la mano, el brazo de...? Sí, creo que no ¿Sí? da para tanto. Aparte no es codazo, como dicen los árbitros en su léxico, no hay movimiento adicional. Es el famoso brazo que el jugador estira como para cubrir la posición y se encuentra Torales con la cara de Caballero. Falta y si quiere hasta amarilla, me parece que hasta ahí da la situación. Pensé que era más grave por la forma en la cual discutía Alejandro Silva, que casi se los llevó puesto a todos en medio de los empujones. Sí, señor, cerquita de los 10. La fecha 18 del torneo clausura que va a arrancar este sábado 2 de noviembre, 17:30 horas en Carendí. General Caballero ante Guaraní y 20 horas en Conmebol. Luqueño ante Trinidense. Sí, señor, por ahora el partido está 1-1. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTG por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya verá Caricia, el nuevo Caricia de 2 litros, indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguros Chaco. Monumental.
tarjeta o no, Víctor, para vos? Por ahora no se decidió Alipio Colmán, no va a dejar pasar la jugada, no, ni la falta. Porque es lateral al final para Meliano, aunque ahora lo llama al infractor. Justo se nos perdió el plano televisivo. No, al final nada, al final es lateral, ni siquiera falta cobró en esta situación. Muy bien, saque de costado pertenece a Meliano. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of Your Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. La pelota larga de Del Valle, pelotazo largo por mitad de terreno, zona media, a ver, se metía Gutiérrez, baja de cabeza, mira, pone la pelota a media cancha. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbatibles de Stock y Stock Express. Yerba mate norte clásica, 250 gramos, 3.800 guaraníes. Jabón tocador mío, 80 gramos, 1.400 guaraníes en Stock y Stock Express. La pelota por arriba, va en mitad de terreno, golpe de cabeza, marca esa zona, gana. Franco pone bien, a ver, pase largo para Fernández. La pelota suavecita para Cristóforo. Viernes de descuentos reales por Call Center. Hasta el 50% en todos los productos con cualquier medio de pago. 30% con tarjetas crédito universitaria. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomer Automotores. Saque de costado, punta derecha en ataque, sector derecho, pertenece a Meliano. Más de la fecha 18 del torneo clausura el domingo 3 de noviembre, 18 horas en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo en Libertad y 20-30 horas de Defensores del Chaco, a Meliano Olimpia. Y la pelota para Gutiérrez, juega Gutiérrez a banda arriba, va con esa pelota del sur, está dejando cortita, pelota para Paredes, tiene a Abel, levanta, pelotazo largo al fondo. A ver, va llegando primero Viera levantó la pelota para Libertad, sale, desvía de cabeza Gutiérrez, está dejando por la media cancha, presiona, busca la salida del Valle, levanta por arriba otra vez, va tocando la pelota Gutiérrez, juega para Abel Paredes, y otra vez para Gutiérrez, está en territorio de Libertad, jugando en zona derecha, la marca va por el piso, falta de Gutiérrez, el árbitro de conseguir ahora pita y será correspondiente salida para Meliano. Descarga la app Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte de donde estés. Entérate más en nuestras redes @BancopPY. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Víctor Villalba. Máximo le rozó con la taquilla, pero de refilón. Por el escándalo que está haciendo Piri gritando, pensé que lo conectó de lleno. No hubo falta, bien Alipio Colmán no se dejó impresionar, ya jugó el lateral a Meliano. Sí, señor, pelota en zona derecha, 1-1 está el score. Rosada, la tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. En Chile, carga cualquier combustible por 100.000 guaraníes, más 45.000 guaraníes llevas un Ferrari coleccionable, o más 95.000 guaraníes y llevas los modelos a Bluetooth. Shell, mejor por lejos. La pelota larga al fondo, marca bien, se metía Sarki, pelota a un costado, a ver qué dice Alipio Colmán, corresponde saque de costado para la azulada. Nuevo Kia K3, cuotas de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990, financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. El próximo lunes se cierra la fecha con Guaraní Sportivo Luqueño en el Rogelio Olivares, 19:30. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimiento. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. La pelota en zona izquierda va saliendo Lejano, pierde la pelota, va a ganar de falta, acá empuja Lejano, es más, agarra Lejano Víctor Villalba al rival. Sí, que mal controló la pelota Lescano, quiso orientar la pelota con su pie zurdo para cruzar la media cancha, la pelota le quedó al final para atrás y ahí lo durmió, lo madrugó Alberto Contreras, lo terminó sujetando, por eso la falta para Meliano. Lescano tuvo chispazos, tuvo apariciones trascendentes en ataque, pero así mismo, casi en un mismo porcentaje, pérdidas en pelotas o situaciones simples. A ver, ataca Meliano, Zamudio va, la pelota le queda otra vez a Torales, juega para Vélez. Paredes levantó el centro, pelota para Sarki, viene buscando Sarkis, esa pelota gana de cabeza Sarki, a ver qué hace, pone para Julio González, le va a pegar González, amagó, jugó al medio, cuidado con esta para Meliano, que jugada, remata al arco, Saracho, gol del Sportivo Meliano, Saracho, el capitán de equipo se mete dentro del área, excelente disparo al ángulo derecho
del arquero de Libertad Morínigo. El gol de Saracho, qué buenos toques, qué buena jugada. Fueron elaborando los de Ameliano. Qué buena jugada realmente. La última definición es de Saracho. Y pasa a ganar Ameliano. ¿Sabe cómo está la cosa? Ameliano le gana a Libertad por 2-1. Monumental. Se estaba enredando el partido y sacó provecho Ameliano. Jugada perfecta. Julio González arranca por el sector derecho, mete la pelota en el hueco, en el único lugar donde podía pasar ese balón para Alberto Contreras. Y Contreras hace lo mismo. Pase suavecito de zurda, lo deja solo a Edgar Saracho. Saracho con el remate potente ante la chique de Rodrigo Morínigo y festeja Ameliano. El partido comenzaba a navegar en una irregularidad porque parecía Libertad que iba a dominar, al final se estancó ese dominio y ahora es Ameliano de vuelta el que pasa al frente con este lindo gol. Buena jugada colectiva de Ameliano, el festejo de Edgar Saracho. Momento del gol. 15 minutos, segunda etapa. 2-1 gana Ameliano. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Proba a descubrir porque todos hablan de nosotros. Mes aniversario número 39 de la Caja Mutual. Crédito La Caja premia. Tasas preferenciales hasta 36 meses. Consultas al 218-4000. Caja Mutual. Ameliano gana por 2-1. Ven a divertirte en el Casino Slots del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Este sábado 26, horario especial para comprar con los mejores precios del país. Sucursales del interior hasta las 17 horas. Shopping hasta las 21 horas. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Nacional le ganó a General Caballero por 1-0. Pechu Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugón, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de la mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguinos en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. 2-1 gana el equipo de Bobadilla. El lunes 4 de noviembre se va a cerrar la fecha 18 del torneo clausura. 18 horas en Villaliza, Sol de América ante Nacional. Y 20-30 horas en la Nueva Olla, Cerro Porteño, Tacuare. Qué golazo Saracho, Víctor. Realmente muy buena jugada colectiva. En 3 toques Ameliano convierte este tanto y la definición es muy buena porque el achique de Morínigo probablemente haría que por bajo esa pelota no pueda pasar. Saracho apuntó prácticamente al ángulo, el disparo fuerte, con precisión, y Ameliano pasa al frente. No me estaba gustando este tramo de partido, Diego. Espero que esto haga que se encienda de vuelta en lo que teníamos como algo agradable en el primer tiempo del encuentro. La pelota larga, segura, mansita para Cristóforo. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El domingo se juega el Superclásico. Ponete las 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. INGO, nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a salud protegida. Hay un telebeneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. En Olimpia retornan para el Superclásico Olmedo como lateral derecho y en zona de ataque el oso Lucas Prato. Actualizamos F5, actualizamos nuevamente la tabla de posiciones. Olimpia 33, Nacional 30, Meliano y Cerro 27, Guaraní 2 de mayo 25. Señoras y señores, 2-1 gana Meliano. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es la parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Bueno, y la nueva presencia de Eres Rodríguez. Hay 2 dudas, Fariña o Carrascal, Víctor. Exactamente, 2 posibilidades. Si juega Carrascal son 3 volantes centrales. Si juega Fariña va de media punta, reemplazando a Derlis Rodríguez, que es el que va a ir a la banca del lado de Cerro Porteño. Sí, señor. Tiro libre para Libertad. A todo por el Vistori, líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz afloja todo. Silicona y shampoo, Vistori, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Pilleta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Saque de costado, en ataque pertenece a Libertad. Decidí bienestar y certeza. Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Por cada crédito que hagas, participa al sorteo de una camioneta 0 kilómetro, paquetes de viajes y mucho más. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Pero antes marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya mira Caricia, el nuevo Caricia de 2 litros indica Diego
Iván. 2-1 gana Ameliano. Y su seguros Chaco. Monumental. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Cambios en Libertad. 11 William Mendieta y se retiró Rubén Lescano y camiseta 32. Alexis Fretes dejó el campo Néstor Jiménez. Correcto, muy bien. 2-1 gana Ameliano. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye La Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En general no fue el mejor de los partidos para Rubén Lescano. Estuvo impreciso, perdió algunas pelotas. Si bien es cierto, en otros momentos fue de los que más empujó a su equipo, creo que no redondeó. Para Garnero, un buen trabajo, por eso apela a la experiencia de William Mendieta. Y en el caso de Fretes, por Jiménez es tratar de atacar más por la izquierda. Fretes te da eso, Fretes va para el frente, el tema es que no marca nada. Pero está jugado ya Libertad a esta altura del encuentro. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Pelota parada pertenece a la Vía Azulada. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye La Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Señoras y señores, tiro de esquina. ¿Quién le pega a Víctor a esa pelota? Contreras. Muy bien, le va a pegar el Piro Contreras. Contreras le va a pegar a esa pelota. Será tiro de esquina. A ver, le pegó, tiró. Golpe de puño del arquero de Libertad. La pelota entró del área. Se mete Sarkis, ganó. Sarkis juega otra vez para el Piro. Le va a pegar Contreras. Amaga bien el Piro. Tiene. Marca el hombre liberteño. Pelota en zona izquierda. Por cada crédito que hagas, participa del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y mucho más. Bases y condiciones en copecipar.com.py. En Cantabria S.A. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972555-333. Cantabria S.A. Después de nosotros, ¿quién viene a Monumental? Gerardo. Sí, señor, se viene el arquitecto Jorge Rubiani con el programa Silvando en la Oscuridad. Muy bien, 2-1 gana Meliano. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuotas de $299, más info en nissan.com.py. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Víctor Villalba. Quedó caído recién en el área Marcelo Fernández. A mí no me parece penal, fue una acción de juego. Va al cruce Tomás Gutiérrez. Ninguno de los dos toca la pelota y Gutiérrez y Fernández terminan chocando. Obviamente por contextura física el de Ameliano lo hace caer al de Libertad, pero no me parece una acción revisable. Muy bien, pelota al medio, sale el equipo repollero. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa. Upisa, probaste, ¿te gusta? La pelota sobre punta derecha, cuidado con esta, acá es penal para Ameliano dentro del área, es penal, lo tocan. No dudó el árbitro, no duda el árbitro Limpio Colmán, directamente al piso. Torales Richard, hay penal, lo toca Fretes, sí es penal, Víctor Villalba. Qué mal marca Alexis Fretes, ya le pasó la vez pasada ante Olimpia donde se regaló para el gol de Ronda y Redes y ahora innecesaria la forma en la cual se tira Richard Torales, para barrer a Richard Torales, el jugador Alexis Fretes. Realmente falta de criterio defensivo. Es un buen jugador, es joven, tiene mucha calidad, tiene mucha técnica, pero no sé, innecesaria la forma en la cual se arroja de esa manera. Peligroso lo de Fretes, lo toca a Richard Torales y no hay discusión de que es penal para Ameliano. Penal para Ameliano. En Concasa, empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. ¿Qué pasa, Víctor? Sí, los de Libertad reclamaron la acción de Gutiérrez. A mí no me parece para penal. Ahora viendo la repetición, no fue solo un choque, hubo un brazo de Gutiérrez, pero no sé si con esa fuerza, si con ese brazo puede hacerlo caer a Fernández. Pasa que esta jugada se dio antes de que salga la situación en la cual termina en el penal para Ameliano. No hay ninguna discusión, Alexis Fretes le patea en la tibia a Richard Torales, lo toca desde atrás, se expone innecesariamente
a la situación de penal y no dudó Alipio Colmán. La discusión pasa por saber si es que le van a cobrar la acción previa a favor a Libertad. Por eso siguen reclamando los hombres del Gumarelo. Fretes tiene mucho por aprender, definitivamente. Es un jugador que tiene condiciones, que va para el frente. Justo así lo describía al momento de ingresar. Va para el frente pero no marca nada. Y aquí en la primera acción de duelo contra un rival comete un penal, lastimosamente para Libertad y lastimosamente para la moral del chico Alexis Fretes. A ver, penal, es penal, entonces penal para Meliano, le va a pegar el Piru. El Piru le va a pegar a esa pelota. Aprovechemos y marquemos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya mira Caricia, el nuevo Caricia de 2 litros, indica Diego Iván. Meliano gana 2-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Hay chequeo, Víctor. Sí, otro tema es dónde fue la falta. Ahora vio afuera, cobran afuera la falta, sí. Es otro tema que ahora con el plano más abierto que hicieron en la televisión, nos percatamos de que había dudas si fue ya ingresando al área o si fue alrededor, si fue al borde. No es penal, el contacto fue afuera al límite, a 1 centímetro prácticamente del ingreso al área, así que es tiro libre para Meliano y hay tarjeta amarilla para Alexis Fretes. Ahora, la otra jugada previa al gol de Gutiérrez, el agarrón de Gutiérrez, es para Federico Ríos, Víctor. Hay que analizarlo. Sí, jugada analizable. A mí no me parece, pero vamos a esperar que dice el domingo de 23-0 Federico Ríos, porque hay un contacto, hay un brazo a la altura del pecho, solo que a mi criterio me parece que ese brazo no da para hacer caer al jugador Marcelo Fernández. Y ahora son los de Ameliano los que reclaman. Entiendo que en el VAR hay una seguridad absoluta de que el contacto fue afuera. A mí me quedó la duda, pero bueno, ya se sancionó, amonestado a Alexis Fretes. Aquí el árbitro no tiene la necesidad de ir a revisar en el monitor porque solamente le tienen que marcar si fue afuera o si fue adentro. Al final es tiro libre para Ameliano. Es así, tiro libre para Sportivo Meliano. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitador, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Le va a pegar el Piru Contreras, le va a pegar el Piru, tiro libre. El árbitro Alipio Colmán va a autorizar, está preparado el Piru, señoras y señores, vamos a ver. Está con pierna derecha Zamudio. El Piru le pegó arriba al techo, tiro de portería. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Roja, con el pacto de confianza NGO. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasata salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Campeonato argentino, minuto 30 de la primera parte. Defensa, Justicia y River van empatando 0-0 del equipo millonario que pone equipo alternativo. Es titular Adam Barreiro. 28 minutos, Meliano gana por 2-1. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Nacional le ganó a General Caballero por 1-0. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Mañana prosigue la fecha con Tacuarí, América de fondo para Trinidense 2 de mayo. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata Empeños, contactos al 0981-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. La pelota sobre zona izquierda sale Paredes Abel para Meliano. Le pegó, tiró pelotazo largo para el fondo arriba. Se mete Sarki, le van a robar la pelota. La viene buscando esa pelota lentamente de la valla, jugando bien. Hugo Sobecita, pelota para Alejandro Silva. Alejandro pone para Caballero, levanta la cabeza, pone bien, movió por el piso. Hugo para Roque. Este juega para Alejandro Silva. La tiene Silva, levantó, tiró, juega para Pires, pegadita a la raya, pegada al tiro de esquina. Vuelve a vagar, se mete Pires, marca Giovanni Bogado. Viene de zurda. Era el Piru Contreras, le robaron esa pelota. Será finalmente tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Acá estamos viendo la acción, Víctor, en el VAR. Sí, afuera. Un par de centímetros fuera del área. Pensé en la primera cámara que teníamos que fue de lleno el contacto adentro,
pero el contacto principal que lo hace caer a Torales es justito al límite, pasando un par de centímetros la raya del área grande. Le pegó Silva al cabezazo. La pelota punta derecha, será tiro de portería. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, el nuevo Caricia de 2 litros indica Diego Iván. Arellano gana 2-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Camiseta 5 ingresa Aldo Maíz y se retiró Alberto Contreras. Y camiseta 14 entra Brian Benítez y deja el campo Edgar Saracho. Tercer cambio en el Sportivo Ameliano. Sí, Juancito. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo, compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Desde las 4, la previa para el Superclásico Olimpia Cerro Porteño. Mega descuentos de Punto Farma y viernes hasta el 60% en productos seleccionados con Personal Pay. 10% adicional en tus compras en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. No más cortes de energía. Ahorra produciendo la tuya. Limpia y segura con paneles solares de energía alternativa. Redes energía alternativa.py. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. En Libertad ingresa camiseta 7 Oscar Tacuara Cardoso. Se retiró Marcelo Fernández. Roque Tacuara, la dupla a partir de ahora en estos últimos 15 minutos. Pone todo lo que tiene en materia de experiencia. En este momento están coincidiendo en cancha. Tacuara, Roque, Alejandro Silva, Mendieta, Iván Pils. Un equipo de alto promedio de edad, el que pone Libertad a partir de este momento. Ahora, no nombraste a Willy Mendieta, por ahora casi nada, ¿eh? Tocó 2 veces la pelota, hasta ahora William Mendieta. Sí, señor, minuto 32. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Ameliano gana por 2-1. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay. Encontrarás en Chacomer. Actualizamos la tabla de posiciones. Olimpia 33, Nacional 30, Ameliano y Cerro ahora con 27. 27 suma. Bueno, 27 va sumando. La Vea Azulada gana el partido por 2-1. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britanesia. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. ¿Qué pasó con Tacuara, Víctor? Ni tocó la pelota Tacuara y ya es amonestado. Hubo algo con Gutiérrez en el forcejeo y en la primera situación algo le hizo Tacuara. Vamos a ver, esperamos repetición porque si hubo agresión tiene que ser expulsado. Oscar Tacuara Cardoso, quedó muy sentido el zaguero del Sportivo Ameliano. Si mal no recuerdo, hubo algún partido que Tacuara ya discutió en cancha de Trinidense con Gutiérrez. Lo estaba pecheando, lo pecheaba, lo llevó. No, esto es roja, y Víctor. hay que ver, me parece que le pegó un puño ¿Para qué? Tacuara. Sí. A ver, quiero ver un plano más cercano porque lo estaba tentando el venezolano y Tacuara lo golpeó a la altura del rostro. Lo que quiero definir es porque a veces hay un golpe o un empujón con la palma de la mano abierta. Si fuera así no es tan grave, no es para roja, pero si hubo puño y si fue un manotazo directo al rostro, tiene que ser expulsado Oscar Tacuara Cardoso. Ahora, a mí me extraña, Víctor, Gerardo, Juancito, Gustavito, compañeros, de Oscar Tacuara Cardoso, un jugador de notable jerarquía, de mucha trayectoria en el fútbol, jugando en Europa, la reacción, la manera como reacciona. Hay que ver de vuelta la televisión si los colegas pueden volver a colocar la imagen. Pero uno puede reaccionar así. Si te está diciendo algo, te provoca el otro, tranquilo. Pero la manera como empuja a Tacuara Cardoso, esto tiene que ser revisión de VAR, Víctor. Es lo que yo creo. Sí, la verdad que ya está grande Tacuara para meterse en este tipo de líos, para caer ante una provocación, porque se sabe que en el ambiente del fútbol es así, y más todavía un jugador que tiene antecedentes, porque Tacuara
es de los que discute permanentemente con los rivales, con el árbitro. Pero llegar hasta este punto, a esta altura de su carrera, no sé si amerita. Otra vez el venezolano metido en todos los líos, porque Gutiérrez es así, es de los que te hace sentir el rigor físico permanente. Creo que finalmente va a quedar en la amarilla, así que no hubo puño cerrado. Ya lo han determinado desde el VAR, se acepta la amarilla a Oscar Tacuara Cardoso. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, el nuevo Caricia de 2 litros indica Diego Iván. Emiliano gana 2-1 Libertad. Y su seguros Chaco. Monumental. Quinta derrota consecutiva, Gerardo del Guma. Exactamente, así es, Diego, y mucha edad de Libertad en campo de juego. Iván Pires 35, Diego Viera tiene 33, además Ernesto Caballero 33, Roque Santa Cruz 43, Alejandro Silva y Willy Mendieta 35, Tacuara Cardoso 41. ¿Cuánto tiene Roque? Roque Santa Cruz tiene 43. 43, Víctor. Tremendo lo de Roque, ¿eh? Sí, tremendo el promedio de edad que nos acaba de pasar Gerardo. La verdad que habría que buscar en otros momentos si hubo un equipo con tantos jugadores experimentados al mismo tiempo. Y eso también habla de que probablemente sea el fin de un ciclo para algunos. Probablemente tenga que ver con los malos resultados que Libertad sacó en este segundo semestre, porque se nota que algunos ya se han quedado sin combustible en este segundo semestre del año y amerita una revisión claramente en el entorno Libertad. Hablando de revisión, esta jugada de Tacuara es para la noche del domingo, ¿eh? También, totalmente de acuerdo. ¿Vos le pasás esto Así a es. Federico? Sí, seguro está atento. Yo creo que está mirando el partido. La pregunta es, ¿estará observando el partido Federico Ríos? El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pregunta es, ¿Federico Ríos estará observando el partido? Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja, con el pacto de confianza. Eligió nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Pásate a salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Emiliano gana por 2-1. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Y si no lo está viendo, estoy seguro que está escuchándonos, Diego. Tenés razón, señor. Eso sí. La pelota para Silva, Alejandro Silva juega, está dejando para frente, levantó, tiró, pelota larga, marca Zamudio, golpe de cabeza, pelota a mitad de terreno. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Acá logra Roque, Víctor, ¿eh? Acá Libertad estuvo cerca con el impulso de los experimentados. Centro de Viera, peinó Mendieta, Tacuara con la asistencia, Roque de zurda. No le agarró bien a la pelota porque imagino habrá buscado el segundo palo hacia el lado contrario donde estaba Cristóforo, y el balón terminó al lado del palo del primero, del que estaba custodiando el arquero uruguayo. Mete un central Bobadilla porque con el juego aéreo de Tacuara, el juego aéreo de Roque se puede complicar, así que totalmente entendible este cambio. Francisco Báez a la cancha, camiseta 3, y se retiró Richard Torales. Informó Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Gerardo, más experimentado, por no decir otra cosa, es Roque en el campeonato paraguayo. Roque Santa Cruz con 43. ¿Quién le Así sigue? es. Lo sigue Cristian Riveros con 42, que está en la banca de suplentes. correcto, la pelota al fondo, sale Cristóforo. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con soluciones, generadores eléctricos y electrobombas para la casa o industria y limpieza del hogar. Comunícate al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Bernal el récord. Sí, el récord es Nelson Bernal. Ahí fue una cuestión casi accidental porque fue en época de pandemia y te acordás que había jugadores contagiados y todo eso. Y Nelson Bernal era preparador de arquero de 12 de octubre. Y como su ficha había quedado por último en 12 de octubre, él podía jugar. Y en realidad fue una cuestión más de un premio que le dieron a su trayectoria, porque entró en el segundo tiempo un partido ya con 49 años. Creo que el juego estaba liquidado. Ante los registros es el jugador de mayor edad que haya disputado un partido de primera división en Paraguay. Nelson
Bernal, el arquero, sí, que en sí. su momento jugó en Guaraní, jugó en otros clubes en primera división por mucho tiempo. ¿Dónde jugó? Y hay que ver si el próximo año Luis Vidal tiene minutos en primera división. contra Él el- puede romper el récord. Vidal ya tiene más de 50, ¿verdad? Sí, Luis Vidal, sí. Me Sí. parece que él se encamina a romper el récord. Sí, señor, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Ingresó Valdés, se fue Zamudio, Gerardo. Sí, señor. Sí, 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 Gerardo. sí, Perdón. señor. Iván Valdés por Samudio. Es así, Diego. ¿Qué número tiene Iván Valdés, Gerardo? Por Iván favor? Valdés, ¿Listo aquí. tenés? 29. Correcto, muy bien. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, el nuevo Caricia de 2 litros indica Diego Iván. Emiliano gana 2-1. Y su seguros Chaco. Monumental. Acordate, Diego, el año que viene Luis Vidal rompe ese récord. Acordate, Para te vos juega firmo primera. donde quiera. Va a jugar Va a primera. entrar en algún partido y rompe ese récord que tiene Nelson Bernal. Pero no solamente como récord. Estamos hablando también de récord de otro lado. Que un presidente de club juegue en un equipo de primera. No sé si alguna vez ocurrió eso en el mundo. Nunca habrá pasado. Por eso no, te digo. no, nunca habrá pasado. Por eso te digo. Es Pero- otro récord. Pero va a jugar. ¿Eh? Estoy 100% seguro que algún minuto va a tener Luis Vidal 2 el minutos. año que viene. Bueno, 2 Y minutos. ya rompe el récord No, con eso. totalmente. Tiene 50 años, redondo. 50. Pero Intermedia jugó muchos partidos, Luis Vidal. el Copa presidente. Paraguay. Copa Paraguay. Sí. Intermedia también jugó. Y en el último partido entró, no Y entró Vidal. entró, Para mí que en la sí. última fecha entró. Sí. Intermedia. Con su hijo. Sí, señor. Pero más Copa Paraguay. Sí, tal Como cual. dice Gerardo. Sí, señor. Bueno, entonces para Víctor Villalba rompe récord. Para vos, Gerardo. Para También, vos, sí, David, señor, rompe sí. récord Luis Vidal. No, dice No, Gustavito. no. Para vos, Juancito. Para mí que no. Yo tampoco yo no creo, ¿eh? Pero está bien. Son opiniones de los compañeros. El partido está 2-1 a favor de Ameliano. En Yoser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. Llegó la Feria Isuzu País hasta el 31 de octubre. Visita cualquiera de nuestras sucursales y llévate tu Isuzu. No pierdas esta oportunidad única. Representa Automotor. Mañana prosigue la fecha con Tacuarí, Sol de América. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto Comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Partido de fondo para mañana, Trinidense 2 de mayo. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. El domingo el superclásico del fútbol paraguayo. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Empieza la cuenta regresiva. La gran conquista en las gradas. 23 de noviembre llega la final de la Conmebol Sudamericana Asunción. Bogado amonestado, Víctor. Giovanni Bogado lo tocó de atrás Ernesto Caballero, ya no había pelota en juego, por eso correcta amarilla de parte de Alipio Colón. Muy bien, minuto 43. En Erimar encontras carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Equipa tu casa este verano. Heladera Midea 300 litros. Antes 18 cuotas de 225.000 guaraníes. Ahora 18 cuotas de 199.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. En Libertad ingresa camiseta 2, Iván Ramírez, se retiró Iván Piris, último cambio en el Gumaré. A él se le robó su... Así es, Camioneta. en la camioneta el otro día en el Defensores. Muy bien, el partido está 2-1. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. El partido ya termina en el León Fossati. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar a 43 años construyendo contigo. Ya termina el partido, Víctor. Así es, y Ameliano trata de consumir algunos segundos en campo rival, trata de acelerar de contragolpe, ojo con esta. A ver, la pelota dentro del área. ¿Qué pasa acá, Víctor? ¿Lo agarraron o no? Sí, falta, lo agarró del cuello prácticamente el jugador Elías Sarkis a Iván Ramírez. Fue bueno el centro de Brian Benítez, no la pudo conectar el jugador que entró por el sector derecho, Iván Valdés, por eso no terminó en un ataque interesante para el Sportivo Ameliano. Va a tener que empezar a apurar Libertad, cargando permanentemente hacia los tanques, hacia Tacuara y Roque Santa Cruz, a ver si al menos puede llegar al empate.
Hace un mes y 3 días, último triunfo de Libertad en el campeonato, hace 5 fechas, domingo 22 de septiembre, fecha número 12 en este mismo escenario cuando derrotó sobre la hora 1-0 a Tacuaré con el gol de Tito Villalba. Marcamos el tiempo. Neumático Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, el nuevo Caricia de 2 litros. Indica Diego Iván. 2-1 gana Emiliano Libertad. Y su seguros Chaco. Monumental. Saque de costado defensivo para Emiliano. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbatibles de Stock y Stock Express. Prepisa Stock la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Aregua 140 gramos, 1.300 guaraníes. Los imbatibles de Stock y Stock Express. El domingo se juega el Superclásico. Viernes de descuentos reales por call center. Hasta el 50% de descuento en todos los productos con cualquier medio de pago. 30% con tarjetas de crédito universitaria en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. 6 minutos, Víctor. Así es, le queda tiempo todavía a Libertad para intentar llegar al empate. Emiliano metido atrás en este momento tratando de aferrarse a la ventaja parcial. A ver, acá hay falta, pita Lipio Colmán, será tiro libre para Emiliano. Planea tus vacaciones con Bancodo, préstamo personal. A los 60 días pagas la primera cuota. Tasas del 16% hasta 4 años de plazo. Bancodo crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera. En su presentación, sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Tiro libre para Emiliano. Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. En Shell, carga cualquier combustible por 100.000 más 45.000 guaraníes. Llevas un Ferrari coleccionable o más 95.000 guaraníes y llevas los modelos a Bluetooth. Shell, mejor por lejos. Después del fútbol, ¿qué se viene, Gerardo? Silbando la oscuridad con el arquitecto Jorge Rubiani. La pelota va a un costado, será lateral y pertenece a Libertad. Major League Soccer, minuto 1 de la primera parte. Inter Miami rápidamente se pone en ventaja con el de Suárez, el uruguayo. Le gana 1-0 al Atlanta. Están jugando Héctor David Martínez y Diego Gómez, suplente Matías Rojas. Al Mundial de Clubes, el Inter Miami. Sí, señor, así es. Bueno, muy bien, acá gana Emiliano 2-1. Nuevo Kia K3, cuotas de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. A ver qué dijo el árbitro, será tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Minuto 48, cerca del minuto 48, Alejandro Silva le pega esa pelota. Alpecin sí se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY. Producto suizo, calidad papasa. Le va a pegar esa pelota Silva. Libertad, ¿puede empatar o no? ¿Puede empatar o no Libertad? Vamos a ver. Está Roque. Lo veo también a Oscar Tacuara Cardoso. Es un tiro de esquina. ¿Va a empatar o no Libertad? ¿Qué pasa con el árbitro? Víctor, ¿qué pasa con Alipio? Y hay advertencias porque se están tomando varios jugadores. Prácticamente subieron todos los hombres de Libertad para este cabezazo. Ahora sí, la pelota en el aire. Golpe de cabeza marca Baez. El sector defensivo, pelota media cancha. La Felax, que es luctuosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioético Pharma. Mes aniversario número 39 de la Caja Mutual. Crédito, la Caja Premia. Tasas preferenciales hasta 36 meses. Consultas al 218-4000. Caja Mutual. Ya termina el partido en el León Fossati. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Prueba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online. En más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Si se da esto, Gerardo, remate de Franco. Quinta derrota consecutiva de Libertad, Gerardo. Exacto, último triunfo, fecha 12 de la clausura. El domingo 22 de septiembre, Libertad la había ganado 1-0 a Tacuaré. Y nunca más ganó, todas derrotas. ¿Qué pasó acá, Víctor? Cuidado. Quedaron Maíz. cara a cara Maíz y Del Valle. El juvenil liberteño le estaba reclamando a Maíz que lo estaba tomando, Maíz le respondió y al final la pelota no cayó hacia ese sector porque pasó de todo entre los dos. Sí, señor, pelota arriba, cuidado, cae el hombre de Emiliano, Víctor, Sí, ahí hubo otra vez otra situación, Maíz justamente involucrado de vuelta y me parece que era Tacuara el que estaba cerca otra vez. Protesta Maíz, dice que alguien le pegó en la nuca. Es del Valle, sí. Lo tocó ahí al paso. No es para tanto tampoco, pero se estaban tomando. Por eso reclama Aldo Maíz. Muy bien, cerquita de minuto 50.
En Bristol, super ofertas en heladeras y congeladores sin entrega inicial. Congelador Midea 200 litros, 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. Muy bien, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia el nuevo, acaricia de 2 litros, indica Diego Iván. Le gana Meliano 2-1. Y su seguro, Chaco. Meliano busca el tercero, Víctor Villalba. Así es, busca primeramente tener la pelota, congelar el ritmo del partido. Giovanni Bogado puede ser importante para eso. Cuanto más lejos esté de su campo el balón, más seguridad habrá de que va a triunfar el Sportivo Amelia. La pelota para Maíz, juega sobre punta derecha, está dejando esa pelota. A ver, se manda arriba González. Va a levantar el centro, no amaga. La marca del hombre liberteño, pelota en costado, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Lo último para Meliano. Chiparrica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguidos en redes sociales, comunícate al 0981-319705. Chiparrica, definitivamente la mejor chipa del país. Le pega y termina. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Bueno, acá termina, dijo Lipio Colmán. Terminó el partido en el estadio Facundo de León Fossati. Terminó, ganó a Meliano. Le ganó 2-1 Libertad. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Muy buen triunfo del Sportivo Ameliano. La sensación que queda es que por actitud terminó imponiéndose ante Libertad, que no logra salir del bache futbolístico. Hoy amagó con tener alguna reacción, se perfilaba como para hacer un segundo tiempo mejor que lo que habíamos observado en el primer tiempo. Rápidamente eso se diluyó y al final vimos más de lo mismo. Cuesta creer que Libertad haya perdido 5 partidos seguidos, con todos los nombres que tiene, con los pergaminos de ser el último campeón del fútbol paraguayo, con tanta experiencia, jerarquía a cuestas. 5 partidos seguidos. Sigue sin reaccionar Libertad. Obviamente no le quitamos el mérito a Meliano, pero quizás el título de esta jornada es que perdió otra vez Libertad. Y hasta ya nos parece increíble a esta altura, porque uno imagina y el análisis que hace en lo previo es que algún momento se tiene que levantar, en algún momento tiene que ganar. No, nada de eso. Volvió a perder. Marcelo Fernández habla para la televisión, gentileza de Tigo Sports, el hombre de Libertad. Perfecto, tenemos aquí un problema técnico, así que ya dejamos para otro momento lo de las palabras. Ahí está. Y como te dije, queda entrenar. Hicimos cada entrenamiento lo que queríamos, vinimos acá y como te dije, tenemos mucho chance de goles, no se quiso hacer, no sé qué nos pasa, somos muy desatentos, vamos a decirle. Sí. Ahora no hay mucho tiempo para lamentarse, a la vuelta está una competencia, me imagino, muy importante para ustedes, que es pelear y defender el título de la Copa Paraguay el próximo jueves. Sí, así mismo, tenemos la Copa Paraguay, creo que el torneo nos queda lejos ya, creo que nos queda la Copa y queremos salir campeón de eso. Gracias, Marcelo. Así Marcelo Fernández, no sé qué nos pasa, dice el jugador de Libertad. Nosotros pensamos lo mismo, increíble la racha negativa que agarró el Humarelo y parece que no sale de esta cuestión. Hoy era una situación propicia, hoy por más que venía mal, uno hasta podía decir que partía con un ligero favoritismo, al final perdió de vuelta. Alberto Contreras, el jugador de Ameliano, habla para Tigo Sports. El equipo está demostrando que va de menos a más y cada que está terminando el partido estamos demostrando un poquito más, estamos más sólidos, estamos entendiendo lo que quiere el entrenador y bueno, creo que estamos aprovechando nuestro momento y hoy se notó eso. Bueno, te van a saludar los compañeros en cabina, Hernando Osorio y Carlos Miranda. Alberto, felicitaciones por tu tarea, por lo que ha sido esta victoria. ¿Qué se siente después del cierre? Porque lo mencionabas, por fin le ganamos a Libertad. Creo que un alivio, ¿no? Las oportunidades que nos ha tocado contra ellos en la Sudamericana, acá en el torneo local.
lo hemos sufrido bastante, nos hemos aprovechado en su momento y bueno, ahí nos tocó a nosotros por fin y se merecía ya este grupo que va de menos a más. Y este momento, Piru, de los últimos 5 partidos, 4 victorias y un solo empate. O sea, están en un gran nivel. ¿Es el mejor momento para Ameliano en el año, te parece, o cómo lo consideras? Sí. Pero creo que nosotros lo estamos tomando el partido siguiente como una final de la Copa del Mundo. Y bueno, creo que eso a nosotros nos está motivando. Y bueno, se está notando dentro de la cancha y el grupo, como te dije, está demostrando cada vez más. Los que están entrando también están solucionando los problemas y ahí se nota lo que es el plantel del grupo. Así lo más importante de las palabras de Alberto Contreras, el jugador de Ameliano, gentileza de Tigo Sports. Aprovechó Ameliano las deficiencias de Libertad, hizo un correcto partido desde la actitud, le puso más ganas que el Gumarelo y al final termina siendo un triunfo justo en sus aspiraciones de clasificar a la Copa Sudamericana. Libertad hundido, Libertad en crisis futbolística y no hay algo que nos haga pensar que rápidamente salga a flote el Gumarelo. Su última esperanza de sonreír este semestre es la Copa Paraguay. Después ya no queda mucho, todo indica que será fin de ciclo para varios al terminar la temporada en Campamento Gumarelo. Llegamos al fin de nuestra transmisión, estuvimos con Diego Iván Rubín en los relatos, Juan Silva en la locución comercial, Gerardo Noguera en coordinación, Damián Recalde en la parte técnica, Gustavito Sánchez en control central y nos vamos despidiendo, hacemos la invitación para Silbando en la Oscuridad con el arquitecto Jorge Rubiani, que ya desde temprano está aquí en los estudios de Radio Monumental, listos para seguir con la programación a través de la 1080M. Nos despedimos mañana desde las 11:30, el fenómeno de la siesta, fútbol a lo grande. Será hasta ese momento, gracias por su atención, buenas noches para todos. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Fútbol a lo grande. Piro Contreras, tiro de esquina. A ver, corresponde al equipo de Ameliano. Un pelotazo por arriba, el cabezazo. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! El Sportivo Ameliano. El cabezazo y aparece Patiño. Patiño con golpe de cabeza, pero qué rápido. Al minuto 2 de la etapa inicial. El centro, el tiro de esquina. Y aparece Juan Patiño. Después de mucho tiempo. Vuelve a marcar un gol, pero esta vez con la camiseta de la B azulada. El cabezazo y hay que ver si es gol en contra o no, ¿eh? No es Patiño. Definitivamente es Patiño. Tremendo el cabezazo de Juan. ¿Sabe cómo está la cosa? Ameliano, pero qué rápido. Ameliano le gana Libertad por 1-0. Monumental. Apareció Juan Patiño, no pudo en la primera Richard Torales, quedó una segunda oportunidad, el golpe de cabeza, ganó por elevación, se impuso a la marca del rival y dormido Libertad, decíamos. 2 minutos es la prueba de que el Gumarelo necesita urgente un despertador. No le importa nada de eso a Ameliano, lastima a Patiño y ya pasa al frente rápidamente el equipo que hoy está de visitante en Villares. Momento del gol. 2 minutos, primera etapa. ¿Qué jugada remata al arco, Saracho? Gol, 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 gol. Gol. Del Sportivo Ameliano, Saracho, el capitán de equipo, se mete dentro del área. Excelente disparo al ángulo derecho del arquero de Libertad, Morínigo. El gol de Saracho, qué buenos toques, qué buena jugada. Fueron elaborando los de Ameliano. Qué buena jugada realmente, la última definición es de Saracho y pasa a ganar Ameliano. ¿Sabe cómo está la cosa? Ameliano le gana Libertad por 2-1. Monumental. Se estaba enredando el partido y sacó provecho Ameliano. Jugada perfecta. Julio González arranca por el sector derecho, mete la pelota en el hueco, en el único lugar donde podía pasar ese balón para Alberto Contreras. Y Contreras hace lo mismo. Pase suavecito de zurda, lo deja solo a Edgar Saracho. Saracho con el remate potente ante la chique de Rodrigo Morínigo y festeja Ameliano. El partido comenzaba a
a navegar en una irregularidad, porque parecía Libertad que iba a dominar, al final se estancó ese dominio y ahora es Ameliano de vuelta el que pasa al frente con este lindo gol. Buena jugada colectiva de Ameliano, el festejo de Edgar Saracho. Momento del gol, 15 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Fútbol a lo grande. Monumental. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Radio Caguazú 640 AM de Coronel Oviedo. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Umami pakoñande, yahabara kañihabe. Akotaro maigupe, yamo poquipe apa. Yaguape niña ha, tikisuela kubi ape, yande siguiñe mi hape, asayero que allá. Teraya familia y que, bareka kagui. Oye, bote, ay, me hace puja guaira. De Uruguay, de Rubarato, de papel, hace con guru cuyape, de abajo, de paz. Allí comerá, moco y bebé, cocuere. Coño cuare, coigo y misa, ya yo el cupón acepté. Me arate me milla y que, cuta pecar esa ire, no mi cabezaro guareña, en tu guirañe. Hoy me vaya con uva, a cointi coraje con. Ya hago en peri ay no caro pues ya tú baby ya yo me ya yo a mi cuipe how baby cupilo ipe me no me pago ya ya se interrumpe ya se mi pendero care la vi pero me hume y ante ya no voy a luz a pero niña ñandu a cuba y ante ya ame con un buena pete y te viva por el luz no agarramos buena sé que me mandaré yo. Año y te, o me voy con baile, se pega jori asiva, se mandó a la vaina, ya de mi tano guaré. Asupeko angasepo ay poti ayaneren tape arete direma y con de tapire ama en buku
ellos apoyaran de su mujer, ella amigo ape, estamos me un dema y salupipa yuro jaiho. Calulo es el pico, mira yo tengo sempre ánimo a campanaña do ipu, a pete vive la cual base corazón pipe, animo a la imacuña ese motanacu, dari etero esa llevete no puede jape, vitamine cual el cuidare veteo beberé yo, operamos siempre hueca cuete allá en el tape, y ese yo me jai donde ser el pivotar. Se canderu petoro yerure se le cubre ya una vela que te mime alguien moa como se sapino botalse o si no te ayuda que pues carente no cupe guipe y gente mete se canderu o que farire de que nada y que tú no que o que tú no y que tú jamás ya te deja meter esta peque o mi te aguanta si soy se le va a besar Reinte così, reinte no avere non vuole inteja però che ne cocinaro guape paghi ariete versito con l'issere cugliare Direi che tu lo haces así no llega ya la cumparaca, la impotente sabrá, desengaño de Jesús, mireño gente de salir, por algún perdido bien, que viví que era no le den, todo es el que te digo así. Baje pato de mi cruz, o sea, si te interesa ver, allá está un pipila maese, todo el que se anda a vivir, baje llama tu morir, y tu falso prometimiento tan por haber, viví contenta, todo es el que te digo así. Esta promesa moral, allá por otro año bajo la sombra del saber de Yurubu Kaurasi, o lloraba que por el cu, pero esa gabu que se monte muy me convencente tengo así. El día que hay en YouTube, Guru su mire no debe, una plegaria UPF, las campanas tribuyo ver, de esa de igual saber, ya se ve buena beiba, o me parece a él, me convencente tengo así.
che ya se morena se vive deve aiwi lo che ya tanai no ai mi peisa la era añande aha tamante kose un pensaro debe ata el destino obligata ogni attendente ya yo hay fuga cueñate Mora e falsamente Go angana y tu 20 Asombro en tamba de ver No me van a resolverme Se morena lo que llamo Añando peisa yajano Y canquisere comer Añando peisa yajano Y canquisere comer Sentire del coglito bebé prima guareccia Anite che ne vuoi se sano te lo llevare dere sandero vare lejos se lo selle iba se possimava quendive eternamente siero che già sine ñaña ningo sendive se para cante si ara haka sendive to pura hey ani hai ño buita ese ando ye ya hey ani hai ño buita ese ando ye ya hey